muy buenas, ¿qué tal todos? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo de tú a tú. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a un buen amigo que nos conocemos ya desde hace un tiempecito. Él es de Madrid, yo estoy residiendo en Toledo ahora, pero soy de Madrid también, aunque es chileno en realidad. Y bueno, nos conocimos hace ya un par de años en el simposio de la SEIP en Alicante. Y bueno, pues tengo el gusto de tener esta noche aquí con el buen amigo de Álvaro Skipper, Álvaro Seaone, pero más conocido popularmente como Álvaro Skipper. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo te encuentras? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, muy agradecido por la invitación para participar en el de tú a tú. Y bueno, también decir que este señor, este buen amigo, es fundador de Inframundo Paranormal, para todo aquel que quiera verle y seguirle. Hace unos trabajos muy interesantes. Ahí tenemos unos cuantos debates entre él y yo de aparatología, pero bueno, vamos a ir poquito a poco profundizando, y lo bonito es esto, para mí por lo menos, Álvaro, que es compartir opiniones y aprendizaje puro y duro. Y en este caso, pues, tengo interés en que nos conozcamos más, puesto que he visto unos cuantos vídeos tuyos, además de lo que hemos hablado alguna vez, y me parece bastante interesante. Por eso compartir opiniones. Aquí nadie tiene el don de la palabra, pero creo que es interesante la charla que vamos a tener hoy. Así es. Decir también, Álvaro, que la verdad es la verdad. Esto es una charla entre amiguetes, y ha sido muy rápido, porque hablo con gente y, oye, ¿puedes estar al día? Venga, pues estás invitado, hacemos un de tú a tú, tal, venga. Pero contigo ha sido muy especial porque yo sigo siempre al buen amigo de don Javier Belmar, y esta noche justamente lo pongo. Estaba don Pedro Amorós, por supuesto, un gran referente para mí, y lo estoy escucho toda la entrevista que ha tenido, y después vamos a hablar con Álvaro Skipper. Digo, anda, mira. Me he tragado, que no suene mal, he escuchado toda la intervención que ha realizado. Interesante, la verdad, no es un cumplido. Y nada más terminar la charla, pues me ha dado por escribirte. Te mando un WhatsApp y te he dicho, ¿qué tal todo, Álvaro? Bien, bien, si quieres hacemos un de tú a tú. Y aquí estamos, macho. Al tiro, sí, aquí, sin anestesia. Ya te digo, te pillo calentito, digo, pues vamos a continuar la charla. Empiezas con don Javier Belmar, escuchando al gran Pedro Amorós, y acabas con un sencillo Daniel Barrios. Así que... No, si es que no me agarran alguno de Chile después y salgo como a las 4 de la mañana. Ya ves. Bueno, lo primero, ¿qué tal todo, Álvaro? ¿Cómo van las cosas? Mira, hace tiempo que no salgo, ya desde el inicio de la cuarentena. Sí, antes de creo que el viernes, antes de que se iniciara esto, o la semana anterior, había ido a hacer un pequeño reconocimiento a una casa que se llama la Casa del Suicida. Uh-huh. Fui de día para poder ver la situación de la casa. Y fíjate, aunque tú no lo creas, a mediodía, o que la gente no lo crea, a mediodía me salieron buenas psicofonías. Es más, una de las cosas principales fue que nos dieron los nombres de cada uno de los que estábamos. ¿Te sabe el nombre mío? Álvaro. El de tanto, el del otro tanto, y el de acá también. O sea, salieron buenas. O sea, y dijimos ya, la próxima semana volvemos ya a investigar de noche. Ya sabíamos cómo estaba el lugar. Y cuarentena. Así que de ahí, durante la cuarentena, como le dije a Javier, que este para mí ha sido un periodo súper espiritual. Uh-huh. Un despertar espiritual. Aquí en mi casa yo he tenido mucha actividad.
Muchas. Y... O sea, ya no es solo, se dice pronto, solo intentar captar registros parafónicos, sino que también has tenido algún tipo de actividad que se pueda mencionar. Si te cuento. Cuenta, para eso estamos. Yo, bueno, lo que le comentaba a Javier, que yo tuve una novia que se suicidó. Y yo justamente lo estoy comentando con una amiga, no me acuerdo por qué llegamos al tema. Resulta que yo tengo 2 monitores, a la izquierda y a la derecha, uno en cámara. Entonces yo estoy ocupando el monitor izquierdo, estoy mirando hacia acá, pero de reojo veo que aquí en la derecha, en el lado del escritorio, no lo tengo aquí, tengo un plumón de estos de pizarra. Pero como este aquí es cuadradito, el otro es redondo, y de repente lo veo que se empieza a mover para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Se empezó a balancear. Fíjate. Y yo dije, ¿es el ventilador? Yo el ventilador lo tengo apuntando hacia atrás, porque como fumo, por lo menos que se vaya el aire. Y empiezo a colocar las manos aquí. No le llega aire y se movía. Pesco el péndulo y digo, ¿serás tú, Carolina? Y el péndulo me indicó que sí. ¿Quieres hablar por psicofonía? Y me dice que sí. Entonces yo le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una psicofonía. 10 de la noche. Me doy vuelta. Como ves atrás yo tengo la Geobox. Sí. Y dije, voy a probar la Geobox acá. Conecto la Geobox. Yo siempre hago una prueba con la linterna. Dejo puesta la linterna. Y yo al sentarme, mirando hacia los equipos, o sea, dándote la espalda a ti, se me activa un walkie. Dice encendido en el canal 3. Y yo le digo, mira, se me activó el walkie. Y yo le digo, no puede haber estado encendido porque ya no salgo hace como 2 meses. O sea, si se queda encendido, queda sin batería. Yo no lo he prendido, no lo he encendido, porque si lo dejo encendido, en un ratito se descarga. Y esto sonó de la siguiente manera. Yo no sé si te queda batería ahora. Bueno, decir que cuando dices que pones una linterna, ¿a qué te refieres? ¿A uno de los vídeos que te he visto que son puntitos verdes? No, es una... A ver, déjame ver. ¿A qué te refieres? ¿A una linterna sencilla y corriente o cómo? Una linterna incandescente. Ajá. Que la dejo en cierto punto que si alguien la toca, la mueve o hace algo, se va a encender. Entonces, como yo me di vuelta hacia los equipos, esto sonó de la siguiente manera. Power on. 3. O sea, eso significa sí, que le haces el clic para que hay que manipularlo. Se activó el equipo y empiezo a preguntar y me empiezan a responder respuestas bastante inteligentes, por mucho que de repente pongan en duda lo que es la PCB7 o algo así, pero las respuestas eran... Yo me incluyo, respetando a todo el mundo, por supuesto. Pero, como te digo, las respuestas fueron bastante inteligentes. O sea, yo le pregunté si estás... ¿dónde estás? Y me dice... O cómo estaba. A ver, ¿cómo fue que le pregunté? Si dónde estaba ella había luz. Me responde, no, frío. O sea, para mí eso... No creo que... Sí. Si hemos tenido algún debate de madrugada tú y yo, antes de que haga... Bueno, continúa, procede, luego charla. Y respecto a la linterna, ¿qué es esta la linterna? Ajá.
Entonces yo la dejo en cierto punto que si tú la mueves, se va a prender. Entonces yo esta la dejé donde está el peluche arriba. Sí. Cosa que yo no me acerque y yo no la toque. Yo hice 6 minutos de psicofonía. No hice nada más que 6 minutos. Pregunté un par de cosas, me salieron respuestas, dije después la analizo. Apago todo, pero se me olvidó apagar la linterna. La linterna quedó apagada, pero lista para si alguien la tocaba o pasaba algo, se activara. Entonces, después de 1 hora de que yo terminé aproximadamente a las 12:30, por dar 1 hora. Sí. Si te fijas que recién, hace poquito, me llamó mi mamá diciéndome que se iba a acostar. ¿Qué hora es? Las 1:30. Entonces, en esa oportunidad, aproximadamente a la misma hora, ella bajó y me dice: Alvarito, me voy a ir a acostar, no cierres tan fuerte las puertas para no despertar. Le dije: no te preocupes. Y yo le comento lo que me pasó, lo del plumón, le comento que hice psicofonía, que había una chica que era vidente o sensitiva, que ella también sentía que había una energía, que una vez vio a mi novia a mi espalda, la vio y me la describió. Pelo corto. Pelo largo. No, es que te he escuchado algo en el programa. No es que yo sea paragnosta. Yo lo que voy es de que me ha parecido escucharte en el programa algo de pelo corto. Por eso me he adelantado. Bueno, te voy a aclarar eso, porque también se lo aclaré a Javier, entonces que yo le mandé la foto. Entonces, mi mamá empieza a decir: sí, nosotros queríamos mucho a Carolina. Y empieza a hablar de Carolina y de repente... Fíjate. ¡Ah! Aquí. Y yo estoy de acá y digo: oye, pero la linterna. Fíjate. Y estamos hablando que es regulable. Es que encima es regulable. Este es regulable. No es... Sí, sí. O sea... Qué bueno. Entonces mi mamá dijo: uff, ya, listo, me voy. A mi mamá le gusta mucho lo que es la cosa paranormal, pero le da miedo. Qué interesante, Álvaro. Sí, señor. Bueno, te comento lo del pelo corto. Yo la imagen que tengo de ella, la última vez que yo la vi, era de pelo corto. Todo el mundo me hablaba de una chica, de las características de ella, de tez blanco, delgadita, más o menos alta, pero de pelo largo, hasta un poquito más arriba del hombro. Y yo siempre negaba eso, ¿no? Si nunca fue de pelo largo. Y una de las personas que se acercaba a decirme en Chile, y me dijo: pero ella me está hablando ahora y me dice para que tú creas la casa de ella. Y me empezó a describir la casa. Yo dije: bueno, la casa, tú tienes razón. Así era la casa. Una casa patronal, color colonial, grande, como una finca. Sí. Todo lo que me estás diciendo es real de la casa. Pero tú me estás hablando que es una chica de pelo largo. No. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Cuando me dijeron, antes de venirme, yo fui a la zona, a donde vivía ella. Y paso a una estación de servicio y digo: Isaac, yo ubico a la familia tanto, a la familia X. Y me dice la de la chica que se ahorcó, que se suicidó. ¿Cómo era ella?, le pregunto. Me dice: no, mira, en un principio ella tenía el pelo corto, pero se dejó el pelo largo. Y yo dije: va. Entonces, todas las veces que me hablaban a mí, que veían una chica con las características de ella y me hablan de pelo largo, es ella. Después, cuando yo llego acá, también me empezaron a hablar de ella. Yo, sin decir nada de nada, me hablaban. Es más, Ernesto Bravo un día me llama y me dice: mi hermanito, está su mujer, y me la describió. Y me dice, me llamó como a las 3 de la mañana y me dijo: ¿la quieres ver? No, Ernesto, déjame tener te lo agradezco, pero quiero tener la imagen de ella. Déjame, no la quiero ver. Sí. Bueno, pasó eso.
volviendo un poquito a lo que había sucedido, yo el otro día, yo le comento a un amigo, oye, ¿te acuerdas de Carolina? Le digo, mira, me pasó esto, lo que te comenté en un principio, esto fue el otro día. Me dijo, ¿cómo no voy a acordar? Me dijo, sí, fue la mejor fiesta de postura argolla que he ido. Era cuando uno se prometía, antes de casarse. Y estamos hablando, y de repente, no sé si tú ves arriba, que ahí hay un triángulo. No, desde aquí no veo mucho. Eso. Vale. Ahí hay un triángulo. Sí. Bueno, eso es la escalera que da al jardín. O sea, tú botas este muro, das al jardín. Como estoy en subterráneo, yo por ahí siento que se cae algo. Yo pensé que alguien se había caído. Entonces yo salgo a ver y no veo a nadie en la primera planta. Y subo al segundo y le digo a mi papá, ¿qué pasó? Me dice, no, sentimos que algo se cayó y miramos y está la silla en el suelo. Pero nadie la habló. No, sentimos que se cayó y ahí quedó. Le dije, curioso, le dije, porque justamente yo estaba hablando de Carolina. Uh-huh. O sea, digo, no hay casualidades, hay causalidades. Efectivamente, ya somos dos entonces. Yo soy de los que dicen que no, para mí no es casualidad, es causalidad. Es causalidad. Entonces digo, yo estoy hablando de ella, a lo mejor se tenía que caer la silla. Pero ¿por qué justamente en el momento que yo estoy hablando de ella? Exactamente. Sí, o sea, es muy significativo. Es para decirme, oye, oja, aquí estoy. Es muy significativo y lo de tu madre, o de la linterna, que es regulable, y justamente se la nombra a Carolina, en paz descanse, por supuesto, sí. y más de lo mismo. Sí, de la linterna. Y después yo ahí empiezo a analizar la psicofonía. Uh-huh. Y ahí que dice, no, mañana voy a verte, algo así, ya ni me acuerdo como lo que dice. Y yo digo, mañana voy a verte. Y empiezo, frío, quiere amor. Entonces yo digo, ella está en un lugar, como ella se suicidó, en un lugar que ella no ha trascendido, que ella está coexistiendo con nosotros, que realmente ella tiene hambre, tiene pena, tiene frío, quiere amor y tiene noción del tiempo. Está en otra posible dimensión, entonces. Sí, entonces, y me dicen, ¿por qué dice eso? Yo lo digo porque ella sabe el decir, mañana voy a verte, o te voy a ver mañana. Entonces, ella sabe lo que es mañana, porque en general las entidades no tienen tiempo. No tienen tiempo. Me gustaría apuntar, Álvaro, que a quien quiera ver este vídeo, que el amigo Álvaro habla con naturalidad, pero para mí son palabras mayores. ¿Por qué? Porque dejemos aparatología a un lado, ¿vale, Álvaro? Estamos hablando de fenomenología paranormal. Estamos hablando de una linterna, de una silla, cada vez que se menciona a esta pobre chica fallecida, pero es que esta persona, por lo que he escuchado públicamente que lo has dicho, si me permite lo voy a recordar, estamos hablando de una chica que era tu prometida. Sí. Y se suicidó. Se suicidó. Entonces, quiero decir que aunque a mí me transmitas que hables con naturalidad cuando hablamos de parapsicobiofísica, pero aún así que son palabras muy grandes lo que estás hablando, y es que todo me parece muy significativo, cada ejemplo que vas dando. Entonces, respecto a eso mismo, yo digo, sabe el tiempo, tiene hambre, tiene frío, quiere amor, o sea, ella está coexistiendo conmigo, está coexistiendo con nosotros. Sí. Entonces, yo ahí hablé con una amiga de México y yo le mando la fotografía. Le digo, ¿tú me puedes canalizar esto? Y me empieza a canalizar. Ojo con esto. Yo empiezo a hablar con ella por Messenger, pero del ordenador. O sea,
te voy a mostrar. Sí. Así el equipo, el móvil, y lo tengo en este pedestal. Y está casi frente al monitor. No molesta, pero está ahí. Entonces, cuando ella me hablaba, yo le respondía por el ordenador. Y de repente me dice, oye, ella es muy bonita. Yo digo, sí, era preciosa. Y yo empiezo a buscar información, si salía algo de ella en internet, o si yo tenía algo, y me aparece de la hermana. Entonces yo le mando una foto de la hermana. Y ella dice, ella es más bonita. Ella es más bonita. Pero es un juego. Yo digo, a ver, no entiendo cómo es. Si me lo puedo explicar. Y ahí ella me dice, no, es que la foto que me enviaste es de la hermana. Y así jugaba con la hermana. No, tú eres más bonita, no tú. Y yo me acuerdo que sí jugaban así. Cuando yo la iba a ver, jugaban. Yo dije, y ahí como que empecé yo a decir, ya. Después no pasó mucho y dice, te amo, amor, de aquí hasta mi corazón. Y me manda un bonito con un corazón. Me dijo que te mandara esto. Después me dice, si te recuerdas la fecha, yo digo 14 de febrero de tal año. Dice, me está mostrando dos rosas, una blanca y una roja. Y seguimos, y siguió la conversa. Siguió conversando. Y de repente yo le digo, pregúntale por algún hecho específico, que yo te lo voy a decir, qué es lo que pasó cuando estaba María José y su novio, Carolina y yo. Ellas eran auxiliares de vuelo. Entonces, constantemente viajaba a Punta Arenas a verme. Y en esa oportunidad, a ellas le entregaron una pieza doble, una habitación doble. Entonces, María Paz dijo, yo me voy a ir a quedar con mi novio afuera. Entonces tú ven a quedarte con Álvaro al hotel. Entonces yo me fui al hotel y de repente estamos acostados, llega María Paz y nosotros nos hicimos los dormidos. Y resulta que entran estos dos, María Paz y su novio, y le dice, oye, pero hagámoslo calladito, total, están durmiendo, no se van a dar cuenta. Y nosotros estábamos escuchando, porque estamos despiertos. Y de repente, no, pero es que está Álvaro, decía que no, que me da no sé qué, y está Carolina, así que no. Se acostaron. Y de repente, que aquí donde nos pusimos a reír, le dice, bájate los pantalones, conchas de tu madre. Y nosotros nos largamos a reír. Yo te lo digo de esa manera porque son las palabras que se usó en el momento. Y nosotros nos pusimos a reír. Bueno, esa es la situación que yo le dije si se acordaba. Y la medium me dice, Carolina como que se sonroja, mira hacia abajo y se ríe y dice con un gesto como shh, no cuentes. Entonces, a ver, son muchos gestos o muchas cosas que me fueron diciendo, que me fueron cuadrando. Yo, Álvaro, soy muy desconfiado en esto, entonces te tengo que hacer una pregunta obligatoria. Tú con esta canalizadora, con tu amiga, ¿en algún momento habéis hablado de tu vida personal, esto que nos estás contando, antes de que canalice, como tú estás diciendo? No. ¿Nunca habéis tratado este tema hasta ese momento? Mira, yo no he hablado este tema hasta que me pasó esto. A ver, yo soy desconfiado y no tengo por qué desconfiar de ti, por supuesto, pero entiende mis palabras. A lo que quiero llegar es de que quiero datos para corroborar. Por eso te digo, estos son los datos que te estoy dando. O sea, yo el tema de Carolina, yo nunca lo conversé y nunca lo comenté. Nunca lo comenté hasta ahora. Si yo creo que esta es segunda vez que lo comento, contigo tercera.
Y ya como varios ya me han escuchado, ya me han estado preguntando por el tema. Ya lo conversamos un poco más. Pero yo no lo he comentado. Entonces, como ya habían pasado bastantes minutos de conversación y el te amo amor quedó por atrás, y yo le dije, mira, yo soy de ver para creer. Yo le dije. Entonces, de repente se me prende el móvil, se activa el móvil, ¿sí? Se activa la burbuja de chat con la que estaba conversando y se activa la frase te amo amor de aquí hasta mi corazón. Se apagó y el móvil volvió a quedar en stand-by. Fíjate. Yo me quedé aquí helado y me puse a llorar. Me puse a llorar. Llorar si yo me hacía así. Y después como cuando ya como que dije, a ver, esto ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Yo le escribo a ella, digo, Isa, que tú me acabas de escribir, y yo la veo que decía que ella estaba desconectada hace 15 minutos atrás. O sea, 15 minutos atrás y más lo otro, o sea, imagínate, casi media hora atrás me había escrito eso. Y después me dice, no, yo no te lo he escrito. Y yo no te hablo con esas palabras, me dice. No recuerdo. Entonces ella pescó, buscó dónde estaba eso y me mandó un print de pantalla. Y yo le digo, ¿sabes, María Luisa? Esto es mucho para mí. Esto es mucho para mí. Y yo me decía, no puede ser. Esto es mucho, le dijo. Fíjate. Y eran como las 3 de la mañana. Dije yo, pues, hasta aquí hoy día. No me quedo. Mía. Y me fui a acostar. Al otro día, ya más relajado, me hago un café bombón con su cremita y su canela arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me vine a tomar el café acá, pongo el café, imagínate, yo todavía no encendí el ordenador, pongo el café, pongo la cajetilla de cigarro, pongo un trocito de chocolate y pongo un cigarro suelto arriba. Y empiezo a buscar el ángulo y cómo tomar la foto, pues se veía bonito. Y lo puse de fondo negro y eso de color. Entonces le tomé 2 o 3 fotos, la busqué y la publico. Y pongo buenos días. Y recién ahí yo prendo el ordenador. Y yo digo, ¿cómo quedó la publicación? Y mire, te voy a mostrar. Y yo ahí veo, a ver, que son datos bastante claros, la verdad se ha dicho. No es que tú estés sugestionado y estés no buscando, sino rebuscando que la canalizadora te vaya dando información y con una miaja ya lo asemejas al fenómeno. Que lo que pasa, que yo soy tan desconfiado como tú, por ende yo no doy datos, yo me quedo calladito y cuando me lo dicen se lo corroboro o le digo que no. Yo te agradezco que sea la tercera persona que cuentes públicamente tu vida personal, por supuesto, eso vaya por delante. Ando buscando, a ver si das con ello. Aquí está el print de pantalla que me mandó. Sí. Entonces, esa misma foto me apareció puesta en la foto de perfil. A ver, yo veo ahí como un comentario en azul de fondo, luego de blanco, será la respuesta de ambos y un corazón rojo. Ahí dice, déjame, reviso. Cuando ella me dice, yo le dije, oye, tú me escribiste tal cosa, y me dice, déjame, reviso. Y me manda ahí el print de pantalla, es donde dice, después que comas algo, que no solo café y cigarro se puede vivir, que son cosas que me dijo ella. Fíjate.
Y yo le pongo, sí lo sé. Y me dice, te amo, amor, desde aquí hasta mi corazón. Y pone el monito. Y yo le pongo abajo, sí la extraño. Que anda siempre y quiero que cruce. No me acuerdo qué fue lo que le quise poner. Madre mía, yo es que, de verdad, con todos mis respetos, es que, a ver, no es una contradicción lo que voy a decir, pero como entre medias está una persona viva, que es esta canalizadora, yo no pongo en duda para nada de que sea una farsante, para nada, ¿vale? Pero a mi cerebro le cuesta creer, ¿vale? Las cosas como son, si no, sería un farsante, y no me considero un farsante. Pero tampoco, cuando digo escucha, Álvaro, cuando digo contradecirme, no es que me contradiga, pero me cuesta mucho. A ver, que la has vivido tú, que a ti nadie te va a poner en duda lo que has vivido y cómo lo has vivido y cómo fue en ese momento en directo. Pero es que, aunque yo dude, por decirlo de una manera, también sabemos que han habido registros parafónicos en un buzón de voz, que han habido registros telefónicos y buzón de voz, ya hablamos de un email, de Messenger, pero es que, ¿por qué no? Si es que ya en pleno siglo XXI los fenómenos paranormales, los posibles registros, ya es que aparecen en cualquier tipo de aparato. Entonces, por eso, yo soy una persona que soy muy reacio a aparatología que tú utilizas, pero claro, como no me considero un pan pringao, pues te digo claramente que un 5 o 10% siempre lo pongo en duda. Y quiero creerte un 100%, claro. Es más, yo creo que cuando se me publicó esto, yo en el momento lo escribí. Ajá. Yo dije, qué raro, se me cambió la foto de perfil. Y lo puse en Facebook. Ajá. Lo puse. O sea, dije, así tengo yo un registro que cuándo fue y a la hora que fue. Y de repente cuando se me cambió la foto de perfil, yo digo, oye, pero esto cómo se cambió. Y de repente sale, Álvaro cambió la foto de perfil hace 3 minutos. Y digo que si no he cambiado nada. Entre que tomo la foto, dejo el cigarro, esto otro, y después prendo el ordenador. ¿A dónde? Pues yo lo primero que vi fue la foto. Yo tenía la foto de Goku de perfil. Y de repente no la veo y veo una foto blanca. Y digo, ¿qué pasó aquí? Digo. Y ahí sale, Álvaro cambió la foto de perfil. Fíjate. Y creo que lo publiqué. Fíjate. Después de eso, a ver, ya como que perdí el hilo. A ver, después de eso. Una pregunta, mientras pierdes el hilo, ¿se despidió de ti en algún momento antes del suicidio? No. ¿No se despidió? No. No, pues si nosotros estábamos. Bueno, yo asumo que a lo mejor ella se suicidó por unas cosas que dijeron de mí que eran falsas. Y nunca me creyó a mí. Ella trató de. Y una de las cosas, imagínate, yo no se lo dije a la chica. Porque ella. A ver, yo a ella la conozco por internet nomás. ¿Por? ¿Repite? Por internet. Ajá. Yo no la conozco de otra manera, yo no la conozco físicamente. Pero perdóname, ¿estás hablando de Carolina o estás hablando de...? No, de la Medium. Ah, vale. Yo ella es de México. Sí, eso te he escuchado, pero ahora me he descolocado un poco con... Continúa. Entonces, cuando pasó todo esto, sí, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no me está cuadrando, le digo. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Me dijo, porque tú lo has dicho que tú quieres ver, porque tú no la puedes sentir. Entonces, ¿qué mejor te está demostrando el cambio de perfil? Sí. ¿Qué más te está demostrando que se le active el te amo como un mensaje de texto? Siendo que ya lo había escrito, pero se te activa eso. Porque si tú abres una burbuja de chat, no te abre en la mitad del texto. Uh-huh. Te abre al término. Pero a mí se me abrió en la mitad.
Entonces, después de que pasó todo esto, yo le digo, Carolina, ¿sabes qué? Quiero que me respondas 5 preguntas. Y esas 5 preguntas las hice con grabador y le puse el ventilador. O sea, como te digo, yo ocupo todas las técnicas, ya sea grabadora, ya sea ruidos de agua, Geobox, PCB7, ocupo todo para poder sacar algún tipo de evidencia. Sí. Entonces en esa oportunidad yo la puse aquí, como a las 12 de la noche, y le pregunto. Y ahí me salieron unas psicofonías un poquito bajas, que son las primeras que presentó Javier. Hay una que el Te Amo que no se escuchó bien en el con el móvil. Sí. Pero sí ahí dice Te Amo, incluso él lo dijo, que sale como un Te Amo. O sea que Javier no va a estar prestándose para tongo, como digo yo, por cosas falsas. Entonces yo ahí dije, no te molesto más. Bueno, pasó unos días, me llamaron unos amigos de Chile, del búnker forteano, que me quisieron entrevistar también. Entonces yo dije, ¿a qué hora? A las 10 de la noche de Chile, 4 de la mañana de acá. Entre las 4 y las 6 de la mañana yo estoy acá. Tal como estamos, pero estábamos ocupando el StreamYard, algo así, el programa, que éramos 4 los que estamos ahí. Y en eso que ellos están mostrando una psicofonía en directo, nosotros estamos en off, por fuera conversando. Entonces me dicen, oye, coméntanos de la Geobox. Y yo estoy comentando, pero fuera del programa, porque estaban mostrando la psicofonía. Y yo me paro donde está la Geobox, acá. Te voy a mostrar. Sí, enséñanosla. Sí, es aquí. Fíjate dónde está el peluche. Sí. El peluche, aquí arriba, está apretado. Porque estaba atrapado al techo. Y el peluche saltó de aquí a mi cabeza. Fíjate. Fíjate para acá la Geobox, que la vamos a ver un poquillo si quieres. ¿Ah? Acércate a la Geobox, que vamos a hablar luego un poquillo de ella. Si puedes, si no tiene mucho lío. ¿Y se te cayó el peluche entonces? Me llegó en la cabeza, lo vieron ellos. Fíjate. Y se arrepienten ellos de que no lo pudieron dejar grabado. Uh-huh. Pero lo vieron. Entonces yo ahí les comento, se están metiendo voces aquí. Estoy escuchando voces. Y dentro de eso, imagínate, esto fue el 20 entre las 4 y las 6 de la mañana. Mi padre falleció de un infarto el 20 a las 2:30 de la tarde. Falleció en mi brazo. Entonces yo, de ese periodo hasta ayer, yo trataba como decir, me voy de acá, me salgo de acá, porque aquí está el taller de él con el que hacíamos los equipos, y me traía el recuerdo que de repente a esta hora llegaba y me decía, toma, pero te traje un café. En paz descanse el hombre. Sí, entonces yo traté de salir un poquito de acá. Y ayer me pongo a analizar los videos del audio, así que los descargué, empecé a escuchar, y dentro de esos audios sale una voz que dice, vengo a buscar o esperar, ahí tengo la duda, a papá. Fíjate. Y a las horas fallece mi padre. Pero esa voz que era masculina, femenina, femenina. Pero tú interpretas que sea la misma de Carolina o de un familiar. No, yo la interpreto, porque por el plano que está, no es ella. ¿Y a ti qué te transmite? ¿Que es un familiar tuyo? ¿Un abuelo o abuela en paz descanse? Mi abuela. Por ahí voy yo. Eso me da a entender que uno tiene la hora y la fecha de caducidad. De eso tú no te vas a cambiar.
sea, por mucho que digas, no, yo no. Ese día ya es ahora. Y vienen a acompañarnos para no ir solos. Para que no te vayas solo. Es más, lo estoy pensando porque me están recordando cosas. Mi padre, días antes, yo tuve cumpleaños el 16 de febrero, el 16 de mayo. Mi padre me dio un abrazo de los que nunca me había dado. Fíjate. Apretado y largo. Y me dice, te amo. Joder. ¿Escuchaste? Se metió una voz. Dijo sí. No lo he escuchado, no. No lo he escuchado. No lo he escuchado porque, con perdón, he dicho joder, porque me emociona. Cuando dije apretado, y dije te amo, y dijo sí. Bueno, la cosa es que me dice te amo, y me dice cuídate mucho. Que yo lo miré así como, ¿qué me estás diciendo? Pero luego lo entendiste a posteriori. Después lo entendí. Es más, a los amigos de él le mandaba mensajes así como, gracias por ser mi amigo, haberme apoyado. Decía como, porque yo tengo el teléfono ahí. Y ahí yo hablaba con las personas, los amigos, para comentar lo que sucedió, y me decían, entonces ahora me cuadran los mensajes que me mandaba. Y decía, ¿qué mensaje? No, como despidiéndose, como muy melancólico. Y ahí estaba a ver los mensajes, y sí, le mandaba muchos mensajes melancólicos. A mi hermano durante la cuarentena se le echó a perder el vehículo y necesitaba una llave. Mi papá aquí tenía esa llave como 4. ¿Oh? Entonces le dijo, ven a buscarla y te la dejo afuera. No, es que no puedo mover, no es de acá. ¿Qué es lo que hizo mi papá? Pescó una caja de herramientas, dijo, a ver, Álvaro, ayúdame. Esta llave, esta es la que necesita, y le escribe Seoane. Fíjate. La cerró y la dejó afuera de mi laboratorio, porque ahí está su taller, afuerita. Y me dijo, estas son para Franco. A mi hermano mayor le hizo una igual. Y el día que falleció, cuando salió dado de alta, o sea, imagínate, salió dado de alta el día 20 a la 1, llegó aquí a la 1:30, y el día 20 a las 2:30 falleció. 1 hora después, estás diciendo. Sí. Madre mía. ¿Sí? Entonces, cuando llegó, mi papá se quedó parado en el antejardín, se afirmó en la barra y empezó a mirar. No decía nada. Vio a mi mamá y le dice, te voy a dejar viuda. Nada, ¿qué estás diciendo? Le dice. Y se me escapaba antes que el día 18 yo estaba haciendo el Remport y mi papá me estaba ayudando. Me decía, no, pero tienes que ayudar a aprenderte a soldar esto con esto. Me dijo, porque esta es la última vez que te ayudo. Y decía, oye, si mañana va a salir todo bien. Y esto era el 18, el 19 lo operaron y el 20 falleció. O sea, quiero que me va a entender todo esto. Te fue tu padre en paz descanse, dando mensajes muy claros. O sea, que uno sabe que va a fallecer interiormente, o sea, tú no lo asumes como tal. Sí. Que hay alguien que te va a esperar, por lo menos yo lo que asumo, yo por lo que logré captar. Sí, por tu experiencia. Y después, ¿cómo se llama? Como a mi papá lo incineraron, y lo incineraron el 21, el 22 llegó un pajarito, un gorrión de estos que son silvestres, pasó al lado del gato, el gato no le hizo nada, pasó al lado de mi abuela a saltitos, llegó a la cocina y dije, mira mami, un pajarito, démosle comida. Le tiro comida y se va. Y yo le digo, si es mi papá, va a volver. A las 2 horas después, vuelve el pajarito. Nuevamente entró por la puerta de la mampara que da al jardín,
Se paseó por todos lados, llamaron por teléfono a mi madre se sentó en el salón, yo la acompañé al salón, y el pajarito entró a la cocina, empezó a subir la escalera, bajó, se devolvió al salón al lado de nosotros, se fue a la cocina y saltó al primer peldaño y después se desapareció. Y dije, ¿viste el pajarito? Después la tercera vez no lo vi, tuvo mi madre, que estaba en la cocina, el pajarito entró nuevamente a las 7 de la tarde, se puso en los pies de mi mamá, levantó la cabeza, la miró y se fue. Joder. Y al otro día... Un gorrión, que estamos hablando de un gorrión, digo, que no es un pajarito, o sea, un periquito o un canario que ha estado en jaula y se ha escapado y... No, estabas hablando de un gorrión. Estamos hablando de un gorrión de campo. De un pajarito silvestre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? La cultura chamánica dice que cuando el alma está descarnando y trasciende, se dice que las almas quedan como 3 meses acá, dando vueltas, su último recorrido. Pero en este caso yo creo que mi papá trascendió muy rápido. Falleció y se fue. Y a los días mi mamá soñó con mi papá, que lo vio súper bien, súper claro, porque a veces sueña y le ves un poco difuso. Perdóname, lo soñó, pero ¿recuerdas si te dijo tu mamá que lo veía tal cual como se encontraba cuando falleció o un poco más rejuvenecido? Lo vio sano, bien estirado, bien erguido, como era, el rostro súper claro, no difuminado ni... No, súper claro. Mi mamá le pregunta, en el sueño le dice, ¿tú sabes que falleciste? Y mi papá le dice, sí, pero te vengo a decir que estoy bien. Después mi mamá no se acuerda más. Entonces te digo, tú vas juntando cosas y te van cuadrando. Sí. Es que no he rebuscado, es que, mira, voy a aprovechar la pregunta que suelo hacer a veces a mis amistades y por aquí, por el de tú a tú también. Tú, Álvaro, por supuesto también, a razón de esto es que me lo has dejado, los sueños solamente sueños son. Pero, ojo. Mensajes es lo que te quiero decir. Mensaje. Ojo, porque mi mamá siempre le dijo, nunca vengas a asustar. Pero en sueños... Si vienes, hazlo en sueño. Y encima un mensaje pacífico, de tranquilidad. O sea, te digo, la cultura chamánica dice que cuando se te presenta un pajarito, significa que desencarnó el alma del cuerpo. Ay. Sigue. Se desencarnó el alma del cuerpo y trascendió. A mí la psicofonía me dice, vengo a buscar a papá o a tu papá, pero a tú no lo entiendo, pero a grandes rasgos es como vengo a buscar a tu papá o vengo a esperar a tu papá. Entonces alguien lo viene a esperar, alguien lo va a guiar, aparece el pajarito que según la cultura chamánica demuestra que es trascendencia. Mi mamá sueña con mi papá, lo ve nítido y le dice que está bien, que no se preocupe, que él va a cuidar. O sea, yo creo que son unos mensajes bastante fuertes, muy significativos, pero sí muy tranquilizadores. Eso es lo bonito. Entonces nosotros lo tomamos por ese lado y hemos visto esta pérdida de otra manera. Lo que no quiere decir que yo no me acuerde, no llore, que no lo extrañe, que no esté aquí, que diga, oye papá, ¿sabes qué? Yo hasta el día de hoy de repente digo, tengo dudas con hacer este equipo, lo voy a preguntar a mi papá, y lo digo, y de repente digo, no lo tengo. Ya. No lo tengo. ¿Qué fue? ¿Este año, Álvaro? Pregunto, ¿cuándo fue? El 20 de este mes, o sea, el 20 de mayo. Madre mía, que ya estabas hablando del año pasado, macho. No. Bueno, pues
Te acompaño el sentimiento lo primero, por supuesto. Gracias. Yo lo desconocía, porque ya sabes que tú y yo con el Facebook tenemos unas historias que vamos. Y no hemos estado... Mira, lo de Carolina fue entre... Hablamos en enero, me estoy acordando, pero yo no me... Sí, o en enero o en febrero, pero no me... Mira, Sí. lo de Carolina fue entre el 13 y el 20 de abril de este año. Y lo de mi papá fue el 20 de mayo. Fíjate. Por eso te digo que yo este periodo lo ha sido como un mes o esta cuarentena muy espiritual. Bien, normal. Con Ya con lo que cosas, estás diciendo, particularmente para mí han sido cosas muy potentes. por supuesto. Muy potentes. Y respecto al peluche y un montón de cosas, un par de psicofonías por ahí, por allá. Vale. Pero sí, ha sido así un poquito Pero complicado. dejemos la linterna a un lado de que sea regulable y tal. Es que estamos hablando de un sueño muy tranquilizador hacia tu madre y teniéndolo encima tan sumamente cercano, que haya soñado eso tu madre ya, es que es muy tranquilizador. Es que te pones en situación y es triste, por supuesto, el sufrimiento que tenéis, porque sabes que suelen ser 2 años aproximadamente de no olvidar la pena, pero ya estabilizarte, pero es que lo tienes súper reciente, estamos hablando menos de un mes. Bueno, O sea, 2 semanas. Hace nada, Álvaro, es que, jolín, yo sé que hablamos tú y yo, pero lo que te digo, en enero, febrero, tal, pero desconocía lo de tu padre 100%, así que te pido disculpas lo primero por no saber la noticia, aunque tampoco me lo has dicho tú, pero te acompaño el sentimiento, vamos, lo siento. Tú varias veces estabas cuando de repente mi papá me llamaba a la radio y me decía, ¿ya te vienes? Y Bonnie también, si Bonnie lo escuchó, supo la noticia y se puso a llorar. Me decía porque le agarró un cariño a tu papá, me decía, porque siempre estaba preocupado de ti, siempre estaba encima tuyo, de que ya te vienes, vente con cuidado. Qué pena. Sí, lamentablemente. En paz descanse el hombre, de verdad. Una lástima, pero encima, fíjate, es significativo lo que estás diciendo, que es que desconozco la operación y te voy a preguntar, por supuesto, de qué se trataba, pero el hombre ya se lo veía venir. Ya, como has dicho antes, estaba apoyado y es que, jolín, una hora de alta y le da un infarto, por desgracia, y te digo, y el corazón lo tenía sin problema. Se lo peor de todo. El corazón. Madre. Era su hora, estaba anotado, como tú has dicho. A ver, lo que le digo, o sea, cuando te va a pasar y ahí no hay quien te saque. Madre mía. Bueno, Álvaro, lo primero que te quería decir, darte mi agradecimiento, porque estás hablando de cosas personales y yo no me esperaba para nada esto que íbamos a hablar, la verdad. Te he escuchado un poco lo de Carolina, pero lo de tu papá ya me ha dejado descolocadísimo. Si te parece un poco, cambiamos de... Sí, como quieras. Como podamos, porque me has dejado un poquillo tocado, la verdad, y de verdad, en paz descanse el señor, porque es una gran pérdida para ti, por supuesto. Mi padre también falleció de infarto y me pongo en tu situación y es muy duro, muy duro. Sí. Álvaro, ¿Qué me preguntaste? no, eso es aparatología. Primero quiero conocer más a Álvaro. Ya. A ver, no sé si es a causa de Carolina, no sé a qué será, pero bueno, no. A ver, pregunta, ¿por qué motivo te adentraste en el mundillo del misterio? Estando en Chile todavía, viniendo a Madrid. No, en Chile, sí. A mí siempre me llamó la atención, pero en un principio me da susto. Como que... Y no creía mucho, yo siempre era ver para creer, y es por eso mismo yo, cuando hago una investigación, trato de obtener la mayor cantidad de pruebas para un hecho. ¿A qué me refiero? No sé, que me salga algo en la grabadora, que me salga algo en la Spirit Box,
pero que también se me active un sensor respecto al hecho. Cosa que diga, y lo pueda tener grabado. O sea, que nadie me diga, pero aquí ¿de dónde? No, mira, está grabado, lo dijo la Spirit Box, lo dijo la grabadora también, y el sensor también está marcando. O sea, ¿qué más prueba? Por decirlo de una manera, que esa misma voz, o posible voz, se manifieste en distintos aparatos. En distintos aparatos. O sea, yo ahí yo trato de... Porque, a ver, yo como te digo, yo saco bastantes cosas con la Spirit Box, con la Geobox, pero la gran mayoría las desecho. ¿Por qué? Porque trato de dejar todo lo que es realmente inteligente a lo que yo estoy preguntando y respecto a un hecho en específico. Porque yo no saco nada con decir, oye, ¿cómo me llamo? Rojo. Como dices tú, puede ser una señal que se me dio y me dice rojo. Interpretativo ahora, también puede ser. Sí, ahora yo puedo decir, ¿cómo me llamo? Y me dice Álvaro. Ahora es curioso que a lo mejor en alguna de las señales que se meten aparezca mi nombre. O sea, yo ahí como que digo, sí, esto puede ser. Ahora, si además lo tengo captado con otro equipo, genial. Fíjate. La linterna que llevas con punteros, ¿cuál es el motivo? Explícanos. Mira, la linterna de punteros, supuestamente esa es una... Eso la adapté yo. O sea, si tú te fijas, todo el mundo la ocupa. Y todo el mundo ocupa verde. Pero que es una malla, ¿no? Una tela de araña. Explícanos un poquito para los que no sepan. Exactamente, la malla original es que emite sonidos. Entonces, si hay algún corte, va a emitir un sonido. Porque, ¿y cómo la trabajo yo? Yo pongo la cámara y cubierto y alineado dejo el láser. Entonces, que la cámara me esté grabando, ya que no emite sonido, dejo una cámara grabando y cubierto y alineado, cosa que si yo, Álvaro, paso, voy a cortar el láser y me voy a ver en la cámara. Pero si yo lo dejo hacia un costado, a lo mejor la cámara no me capta, pero yo corto el láser. Porque me pasó una vez, me equivoqué y lo puse a un costado y después dije, oye, ¿sabes qué? Mira, pasó algo y se ve. Pero como yo tenía otra cámara que me estaba apuntando lo mismo, después dije, no, soy yo. Fíjate. Entonces por eso mismo yo dejo cubierto y alineado. Y por eso que muchos ocupan, pero no saben cuál es el motivo y el cómo se usa la malla. O sea, una vez me la vieron y todo el mundo compró verde, pero no es verde, es roja, porque es más fácil de la detección. A ver, viendo tus vídeos como yo he visto, se aprecian verdes, puntitos. Sí, pero es que lo que pasa es que yo la compré roja y a mí me la mandaron mal, me la mandaron verde. Vale. Me la mandaron verde. Es otra cosa. Entonces, vale. Yo dije, bueno, si me llegó verde, bueno, la voy a ocupar verde. Ahora, si tú te fijas, todo el mundo tiene verde. Pero la original es roja. Vale, y yo vale. tengo ahora ya me voy a comprar la malla roja. Ahora, como ves, yo me estoy haciendo equipo y me estoy haciendo yo una malla. Ni siquiera una malla, sino es un láser de manera horizontal, de los cuales voy a colocarle de forma de abanico conectado y todos con un sensor. Entonces cualquier corte que haya va a sonar. A ver, vale, enséñanos, bueno, prueba si quieres con el puntero, pero muéstranos la Geobox.
¿Cuál es la función de este tipo de aparato? Mira, respecto a lo que te estaba comentando, este es un MF. Ponlo más cerquita. Que va a prender la luz. Vale. ¿Ahí se ve? Sí. Este es un MF que te funciona con Powerbank. Ajá. ¿Qué te lo hice yo? Entonces, acá yo me hice un láser. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este MF, ahora yo estoy haciendo otro, que este es una prueba, va a estar así. Mira, si te fijas, este lo tienes controlado ahí. Vale. ¿Te fijas que es horizontal? Sí. Entonces, lo voy a dejar aquí, de esa manera. A ver si se ve. De esa manera. Lo tienes controlado ahí. Cosa que pase algo por aquí. Sí. Y ahora, como es horizontal, voy a colocar otro más allá, otro más acá, en forma de abanico. Lo dejo aquí y voy a abarcar toda una zona con esto. Y que esto se va a activar. Y si se acerca algo al MF, va a sonar. Muy interesante. Ahora, este no capta señal de teléfono. O sea, tú te puedes poner a transmitir al lado y no te la va a captar. Porque se le mandó a hacer un programa, un software especial para que esas frecuencias no la capte. Entonces, las frecuencias que capta son un poquito más altas. Va a costar un poquito más que suene, que capte algo. Pero si capta algo, va a ser algo bueno. Significativo. Sí. Entonces, yo a este tengo que ponerlo muy cerca de la electricidad para que recién capte. Si no, no capta. Nada. Qué bueno. Ese es un equipo que me estoy haciendo. Cuéntanos la Geobox, su servicio, y luego te voy a preguntar otra cosa que me ha venido a la mente ahora. Ya, aquí está la Geobox, que en este caso, esta Geobox yo la tengo alimentada por 9 volts. Ya a la vez, para que sea un poquito más llamativo, la tengo con recepción de voz. Hola. Ahora, si tú hablas, esto va a empezar a captar. Ya. Entonces, esta cuenta con 2 pedales, de los cuales uno le da reverberancia y el otro limpia el audio. Entonces, podría entrar señal de la Spirit Box, sí, pero tú con esto la cortas. No, pero lo que te pido es eso, que seas sincero 100% en si entra la radio, si entra lo que fuere. Tú no, cuéntalo. Con un pedal tú lo limpias, cortas. No, si lo que quiero es que nos expliques, Álvaro, eso es lo que quiero saber. Por eso, que con un pedal tú le das la reverberancia y con el otro el ruido blanco. Ajá. Entonces yo puedo dejarla sin ruido blanco. Sí, claro, hay que quitar el ruido blanco, si no, nos volvemos locos. Sin que le ingrese nada. Entonces, si va saliendo algo, debe, como digo yo no sé con qué nos comunicamos, debería ser alguna, llamémoslo así, una entidad que hablar. Ahora, lógicamente, hay muchas veces que no son muy claros y también eso se deja de lado. Pero no sé si escuchaste el hola que salió, que publiqué yo, o que publicó Javier, sí. O amor, o sea, son cosas como... ¿Y has conseguido frases? Yo sí consiguió frases. ¿La Geobox? Sí, ¿La Geobox, te pregunto? Por ser las primeras que mostró son todas con Geobox. Vale, te quería preguntar, comentar una cosa. Bueno, lo primero que cada uno tiene sus ideas, por supuesto, y yo las respeto, y que te considero una persona que
estás invitado no porque te haya escuchado donde la radio, sino que además de que ya nos seguimos mutuamente, creo yo, sí, los trabajos que realizamos. Es más. Bueno, trabajos, para mí esto es un placer, más que un trabajo. ¿Qué vas a decir? Perdona. Mira, una de las frases que me salió con la Geobox que dice: lo han podido aprender, no mucho. Cuando se me activó el walkie. ¿Y esas frases son dos voces o una? Son dos voces, te hablan. Lo han podido aprender, no mucho. Eso te quería yo preguntar, porque me suena a mí a dos voces eso. ¿Qué te iba a decir, Álvaro? A lo que yo quiero llegar es que estamos aquí charlando porque nos seguimos la trayectoria, por decirlo de una manera, y como te considero una persona seria, lo bonito es eso, compartir opiniones, pero no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, por supuesto, sino menudo aburrimiento. y además de eso, Álvaro, pues lo que te quería comentar, me gustó muchísimo, y no es peloteo, no se me malinterprete, pero cuando veo alguna cosa me gusta pronunciarlo en alto, porque eso dedica, hay que dedicarse mucho, hay que darle una dedicación, y me gustaría que nos expliques un poquito el vídeo que tienes, no me sale ahora el nombre del aparato, pero te compraste un aparato en el cual hiciste unas pruebas, no me sale ahora en el directo hablando, pero hiciste unas pruebas y resulta que en la primera tanda te salía tal, en la segunda te salía tal, y vamos, que llegaste a un punto de que viste que había trampa. Había trampa y que era repetido. Tenía un repetidor en todo momento y daba igual la pregunta que hicieses, sea la que fuere, que la captaste el truco que tenía. ¿Sabes de lo que te estoy hablando ya? Sí, que es la famosa Ghost Meter Pro. ¿Qué está? Esa, la Meter Pro. Esa. Si eres tan amable, explícalo tú. Que tú eres el creador, en este caso, o por lo menos es el único vídeo que he visto a una persona que haya sacado a la luz, no decir la trampa porque suena muy feo, pero que tiene un repetidor en un momento. Bueno, yo esta me la compré porque me dijeron que era buena, no la conocía, me la compré y empiezo a hacer pruebas. Y hay cosas que de repente yo la respuesta me la sabía, que de repente la Spirit Box me decía la respuesta que yo sabía, porque iba a algún lugar que yo ya sabía la historia y preguntaba tal cura, me decía sí, pero esto me decía que no. Entonces yo decía, aquí ¿quién miente? ¿Quién miente? Después empecé a dejar esta cosita sola, porque esto tiene 4 modos. Modo 1, modo 2 son como para entidades, ya ni me acuerdo cuál es para la antigua y cuál es la entidad nueva, porque como no la ocupo. Yo sé que lo tenías anotado y nos ibas avisando en el vídeo lo que iba a responder. Por eso, es que aceptaste todas, macho, por eso me pareció muy interesante. Por eso que te estoy comentando los 4 modos. El modo 1 creo que es para entidades nuevas. Ahora, el modo 2 para entidades más antiguas. El modo 3 funciona como MF, como gaussímetro, que a eso yo le podría dar validez. Y el modo 4 es como modo Ouija, que marca sí y no. Entonces, yo empecé a hacer pruebas. A ver, para ser más específico, hice muchas pruebas de 15 minutos. ¿Cuántas veces se conectaba en 15 minutos? Pero infinidad de veces. Yo pesqué un papelito, dije prueba 1, está 15 minutos. ¿A qué minuto se marca? Al minuto 2, al minuto 3, al minuto 5, al minuto 10 y al minuto 15. Ya, minuto 1, la respuesta eran sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Perdóname, un breve inciso, es que voy recordando, porque hace ya tiempo que lo vi. Había momentos que decías, ahora en el minuto 8, 23 segundos va a decir no. Y es que, y es que lo clavaba. Por eso que yo empecé así. Después dije, se conectó ya a ningún
ninguno de estos minutos. Se conectó a tal, saqué 8 series distintas. Sí. Después las repetí muchas veces y empecé a decir, mira, ya cuando ya tenía más o menos el esquema armado, empezaba a probar y ponía cronómetro y decía, se marcó a los 3 minutos. Entonces, respuestas, una lucito, luces no, sí, no, y empezaba, sí, no, ya está. Entonces lo apagaba, lo volvía a prender, se conectaba a tal minuto, ya las respuestas van a ser tal y tal. Después empezaba a decir, ya vamos a volver a las pruebas de 15 minutos, a ver si se me conecta en qué minuto. Ya se me conecta al minuto 2 y se me conectaba al 2, al 5, al 7, y dije, ya nuevamente se repitió esta serie, vamos a agregar de nuevo, y así fui probando un montón de veces, que al fin y al cabo, de acuerdo a la primera conexión, a ver, que yo no sé cuánto podrá demorarse esto. No sé si aquí está supuestamente escaneando alguna entidad. Entonces, depende al minuto que haga esta primera conexión, ya pilla la serie. Entonces, si yo la apago y la vuelvo a prender, de acuerdo al minuto nuevamente de la primera conexión, te agarra la otra serie o te puede agarrar la misma serie. Entonces, como te digo, llegué a la conclusión que esto depende de la primera conexión, en la serie que vas a te va a contestar, funciona solo, entonces no sirve de nada. Lo podemos llamar como un efecto bucle. En todo momento, solamente que pilla una serie, sea la 1, la 2, la 3, la 4, y si tú ya captas que empieza en el segundo 20, vamos, yo te hablo como lo entiendo, lo que tú explicas. Si salta en el segundo 20, a razón de tu estudio, en el segundo 20 ya va a hacer una serie que luego en el minuto 08 también, y va a decir sí, y luego en el 2.35 no. Si ves que la enciendes de nuevo y es la serie 4, por distintos segundos, distintos minutos, te va a decir sí o no, pero vamos, eso te demoró mucho tiempo, ¿no?, para analizarlo entonces. Yo estuve varios meses analizando esto. Fíjate. O sea, tampoco quería hacer un estudio así como a buena y primera, siendo que yo ya, al poco tiempo, yo ya tenía más o menos claro cómo funcionaba, pero lógicamente seguí probando para corroborar lo que había. Es que para desmentir un aparato públicamente, tienes que analizarlo muy bien, tienes que hacer un trabajo muy riguroso. Y así fue. Entonces ese equipo para mí no tiene validez alguna. Pues desde aquí recomiendo que echéis un vistazo al canal de Inframundo Paranormal, que ahí está ese vídeo. Y creo que es digno de mención, por lo menos para mí fue una aclaración para... Suena feo a lo mejor la palabra que he dicho es desmentir, pero para mí fue una buena aclaración para dejar a un lado ese aparato y seguir innovando, renovando y seguir probando con nuevos aparatos, como tú muy bien haces, y me parece muy correcto, pero ese le dejamos a un lado ya. Como te digo, yo soy investigador paranormal y además experimentador, porque generalmente voy probando cosas nuevas, viendo cómo funciona, y no solamente me quedo con uno. O sea, como vuelvo a repetir, muchos no les gusta la PCB7, perfecto, pero saco psicofonía con PCB7, pero también saco con grabadora. O sea, no solamente me dedico a un puro equipo, o sea, yo voy comparando, sacando informes de uno, sacando informes de otro, paso aquí de repente hasta las 3, 4, 5 de la mañana analizando el audio de la PCB7, ya salieron tales cosas y las voy dejando aparte, en grabadora me salieron tal y tales cosas. Entonces
me voy haciendo psicofonías con grabadora, listo, ahí están. Psicofonías con PSB7, ahí están. Por eso te he mencionado anteriormente que creo que sé bien con quién hablo y no eres un ya está, sino experimentador e investigador. Que esto dedica muchísimas horas. Unos os dedicáis más técnicamente al tema aparatología. Yo la he probado también, por supuesto, pero me tira más la lectura, la formación, y por eso, pues mira, por ejemplo, hoy lo ha dicho muy bien don Pedro Amorós, que yo llevo años ya diciéndolo también, que todos decimos la palabra psicofonía, pero yo me quedo con parafonía, Álvaro, porque la parafonía no prejuzga la causa del fenómeno. No es como la palabra propiamente dicha tiene la psicofonía, sino parafonía. Es con lo que yo me quedo, no es lo mismo, que no es igual. Pero a lo que yo quiero llegar, Álvaro, es que te he visto que trabajas bastante bien los aparatos. Yo no lo respeto, pero no comparto, o sea, discrepo en el tema de aparatología en ese sentido con la Geobox, pero te quería hacer una pregunta, Álvaro. Como tú sí has tocado muchas más horas que yo, la PSB7, la 11, la Geobox, el aparato que nos acabas de enseñar ahora mismo, por tu propia experiencia, además de grabadoras digitales, quiero que seas sincero 100%, ¿vale? Tu opinión personal en todos los años que llevas investigando, aunque utilices en distintos apartados en una investigación toda la aparatología que estás mencionando esta noche, para ti, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más fiabilidad le das? Mira, ¿Sé sincero? Soy sincero. Por eso le digo, o sea, que todo esto depende mucho del investigador, qué es lo que te quiere presentar. Ajá. Porque, y yo siempre lo he dicho, si yo quiero presentar algo falso, lo puedo falsear también con grabadora como con PSB7. Pero te engañas tú a ti mismo, y eso para mí es lo más triste del mundo. Pero que de eso hay mucho. Sí, por desgracia sí. Hay mucho. Por eso te digo, depende del investigador cómo trabaje la PSB7, cómo trabaje la grabadora, porque, como te digo, yo la PSB7 sí, yo le doy credibilidad, pero porque yo sé cómo trabajarla. A ver, yo no digo que otro no la sepa trabajar, no sé si me explico. Sí. Pero yo sé el análisis que le hago yo para poder presentarte algo. O sea, como te digo, hay muchas cosas que yo analizo en juego para poder sacar algo de la PSB7. Analizo video, el contorno que tengo, qué pregunto, qué recibo de respuesta. Yo la trabajo de tal manera que le quito el ruido ambiente, o que de tal manera que le quito el ruido de ingreso de señal, y a la vez la trabajo dentro de una jaula Faraday. O sea, evito mucho el ingreso. Ahora yo no, si yo la hago funcionar así como normal y conectado a un parlante, y yo te digo, mira, dijo hola, pero yo no analizo ese audio, porque es lo que hacen muchos. O sea, oye, aquí dijo hola, y después no hay una... Para quien esté iniciándose en la parapsicobiofísica, ¿qué es una jaula de Faraday? La jaula de Faraday, para que lo lleven a la casa y lo analicen bien, vendría siendo como el microondas, que también es una jaula Faraday. Es algo que te evita, o sea, te evita que el ingreso de las señales electromagnéticas. Es un túnel, también es una jaula Faraday. Un avión también es una jaula Faraday.
Entonces, cuando tú metes esa Spirit Box dentro de esa jaula Faraday, mi pregunta es, ¿en cuántas ocasiones has obtenido resultados parafónicos claros 100% e inteligentes? En varias oportunidades, no te puedo dar un número, pero sí en varias. Pero aquí me voy yo, que a lo mejor si yo la hago funcionar, la PSB7, de manera normal, yo te voy a nombrar como 500 psicofonías, que es lo que dijo. Pero si yo la meto en la jaula Faraday, yo voy a sacar 3, 4, 5, 10. Se reduce, lógicamente. Se reduce, pero le das más fiabilidad, por lo menos yo. Por eso digo, o sea, yo le doy fiabilidad, pero con cierto estudio al audio. Y también yo le doy 100% credibilidad a la grabadora, porque también la utilizo y la utilizo bastante. Y logro también muy buenos resultados. Pero específicamente, como yo sé que aquí el punto de inflexión es la PSB7, no así a la PSB11. No así a la PSB11. Por mucho que le quiten de repente el ruido o desconecten la antena, pero tiene ese ruido que es muy fuerte. El traqueteo. Tac, 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 tac. Ahora, yo, como te vuelvo a insistir, no es porque sea yo, sí. Es una técnica que encontré yo para poder trabajar la PSB7. O sea, yo reduzco bastante el ruido. Es más, muchos ocupan un altavoz de 2 watts y tú lo escuchas. Pero yo, si trabajo un altavoz de 2 watts, yo no escucho ni lo que me dicen. Sí. Entonces yo tengo que ocupar un altavoz de mayor watts o mayor poder para poder escuchar algo. ¿Por qué? Porque reduzco tanto el ruido y metido en la jaula Faraday. Y es más, yo ocupo 2 jaulas Faraday. Una que es hecha por mí, que es esta. Y la otra, creo que la tengo por aquí, que es la jaula Faraday, que es comprada. Con aluminio también, ¿no? Sí. Es que no estoy viendo, no lo veo bien desde aquí, pero ¿eso es aluminio o no? No. Este es aluminio. Esta está hecha en casa. Esta tiene. Vale, es que no la veía bien. Esta tiene 3 años. Vale. Es casera, pero de aluminio, que es lo que decía. Sí, vale. Esta jaula tiene 3 años. Ajá. Y le digo, y esta es más efectiva que la otra. Que la comprar. Que ni sé dónde la tengo, ¿eh? Sí, hay unas bolsitas también que. Sí. ¿Qué me enseñó, como esa, un amigo que tenemos en común, muy parecida, me enseñó mediante foto para la Daniel Entre Brujos. Sí. Daniel el Brujo. ¿Te acuerdas de él? Pero esta es más efectiva. Ajá. Esta es más efectiva. O sea, esta sí te puedo decir que corta casi 100% o 100% de todo. Aquí algo puede ingresar. Pero bueno, un abrazo a mi tocayo, ya que le he mencionado. Daniel Entre Mundos el Brujo, la verdad es que es un señor un chaval, un tocayo muy majo, que me llevo muy bien con él y tarde o temprano le pillaré por aquí. Sí, como te digo, depende de cómo tú puedas trabajar. Y eso va a ser con todos los equipos, porque pasa lo mismo con la Kinect, que te da falsos positivos. Explícanos qué es la Kinect. La Kinect es un equipo que es de la Xbox 360 o la Xbox One. Yo no tengo la One, me la he querido hacer, pero al fin y al cabo casi no la ocupo. Esa funciona con sensores de distancia, un montón de cositas chiquititas, y que generalmente cuando capta supuestamente alguna energía te la podría esqueletizar.
Ahora sí, eso te da falsos positivos. Lamentablemente, todo el mundo, o la gran mayoría que he visto, lo trabajan a oscuras. Y esa no se debe trabajar a oscuras. ¿Por qué? Porque puede mandar la señal, el sensor. Tú no estás viendo lo que está captando. El sensor sí, y te lo va a esqueletizar. Y tú vas a decir, oh, una entidad. Pero si tú tienes la luz y estás viendo iluminado, tú puedes ver que el vértice de la puerta te lo esqueletiza. Claro. Y todo el mundo siempre le toma la foto a la pantalla. Todo el mundo muestra la pantalla. Digo, ¿por qué no muestran de lejos? Que se vea la pantalla, se vea la persona y que lo que hay de fondo. Entonces, también ese te da un falso positivo. Y también es muy fácil de engañar. Y no sé si tú has visto una foto que yo tengo por ahí, que yo salgo en un muro blanco, sin vértice. Tengo una foto tomada que sale la tablet con el esqueleto, salgo yo y una entidad. Pero no hay vértice. Y está todo iluminado. O sea, tú ahí puedes decir, sí, ahí hay algo. Pero sí los vértices, las líneas rectas, te la marcan como entidad. Entonces, con lo que acabas de mencionar, le das fiabilidad a la Kinect de que era una entidad, lo que había al lado tuya. Sí, es más, en esa oportunidad después Dani me describió a la persona. O sea, esa vez fui yo a hacer la primera toma de contacto. Y después Dani me dice, no, o sea, que yo veo una persona alta aquí, y resulta que me decía una persona cerca de 2 metros. Fíjate. Ahora yo estoy ahí y yo le llego al hombro y sale una tremenda entidad. O sea, sí. Pero por eso te digo, todo esto no es lo primero que tú ves. Todo esto es una serie de estar recogiendo, lo que dijo Pedro Moró, estar recogiendo antecedentes, qué es lo que capto, qué es lo que hay, qué es lo que hay. Y después tú puedes llegar a alguna conclusión. Yo en este caso yo saqué esa fotografía, después fue Dani me habló de que había una entidad alta en esa parte. Entonces digo, aquí hay un muro blanco, no tengo línea recta, está iluminado, no se ve que hay otra cosa, hay un muro. Dani logra visualizar a esa persona, entonces sí puede ser que haya sido una entidad esa que está ahí. Por eso, Álvaro, yo tengo y me veo en la obligación de dejar un 5, un 10% siempre con la PSV 7, la 11, con la Kinect, etc. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que entiendo que haya que utilizar aparatología, en las investigaciones, más y más, intentar acercarse al fenómeno, intentar interactuar con él de la mejor manera posible, y a mí me parece correcto. Pero aquí es que me estás comparando ya la Kinect con un buen amigo que es Daniel, mi tocayo, y claro, es que lo que él dice lo corrobora la Kinect, o lo que veis en la Kinect lo corrobora un medium, un canalizador experto que para mí, Dani, me transmite fiabilidad 100%. A mí entonces también. me obliga a que la Kinect la tengo que dejar dentro de ese 5 o 10% obligatoriamente. Sí, y es por eso que, a ver, yo veo la investigación paranormal más allá de lo que yo te muestro a ti. Y digo, yo voy a hacer un directo y aquí lo voy a mostrar. Y yo digo, mira, dijo hola, sí. Pero a todo eso viene un proceso. Hombre, y lo que sientes, Álvaro, y lo que sientes. Sí, pero por eso digo, pero que ahí viene un proceso después. O sea, yo te puedo mostrar un directo, sí, todo así, mira, sí, a todo el mundo le gusta el directo, sí. Pero de ahí viene un proceso, que es el proceso de análisis de los antecedentes que tú recabaste. A posteriori.
a posteriori, que viene el análisis del audio, el análisis del video, el análisis de la grabación que captaste, el análisis de esto otro, y de ahí tú recién puedes decir, mira, ¿sabes qué? Estas son mis conclusiones. Eso es. Ahora, sí. ¿Quién hace eso? Es difícil. Pero perdóname que te corte, Álvaro, pero es que lo acabas de decir muy bien. Lo acabas de explicar muy bien. Este es tu análisis. Es mi análisis. Estas son tus conclusiones. Estas son mis conclusiones. No quiere decir eso a que esto es así. Porque mucha gente, hasta estando en directo, afirma que ha dicho esto. No, pero, no. Yo lo que digo es lo que dices tú. Es lo que yo aprecio del lugar. Ay. Es que la humildad es un punto muy interesante. Yo no estoy diciendo que lo que yo digo es la verdad. Yo puedo estar totalmente equivocado. A lo mejor sí tuve suerte, capté cosas hoy día. A lo mejor tú vas mañana y dices, ¿sabes qué, Álvaro? Aquí no pasa nada. No, pero mira, ahí tengo que responderte. Bueno, primero voy a terminar lo que quería decir. Una cosa es que yo te vea en directo como te he visto y tu compañera diga, ha dicho esto, tú digas, sí, ha dicho eso, o digas lo contrario, pues yo he entendido lo otro, vale, posiblemente sea interpretativa, pero hay un resultado parafónico, vale, pero estoy hablando de parafonías claras, no un y que hayas hecho una pregunta y ya te ha dicho sí, ha dicho sí, y ya con ese sí, por eso, son palabras monosílabas y ya con ese mini sonido ya, venga, ha dicho sí o no o lo que fuere. Pero, a lo que quiero llegar con esto es de que una cosa es que tú estás en tensión, las sensaciones que vives en una investigación y cuando vives una termogénesis, una baja de temperatura y se cae algo, se mueve algo o captas con tu grabadora un registro claro, audible, entendible, más la termogénesis, esa bajada de temperatura significativa, encima grupal, muchas veces sucede, o individualmente, me da igual. Eso para mí, Álvaro, es muy interesante y entiendo que en un directo digáis, ¿habéis sentido el frío? Y luego, y lo que quiero decir es eso, de que cuando terminas, te lo llevas a posteriori a tu laboratorio, lo analizas y ese es tu análisis. Y por eso te digo, que ojalá todo eso pudiese quedar registrado, cosa que tú puedas... A ver, yo tengo un video que fui con Dani justamente en este mismo lugar, dejamos unas cámaras abajo, empezamos a hacer psicofonías con la PCD7 y nosotros empezamos a decirle a la entidad, te puedes acercar al sensor y en la psicofonía con la PCD7 salía sensor, me esforzaré, y de repente se cae un sensor. Entonces nosotros tenemos una cámara de abajo que graba el momento que cae, sale la psicofonía que dice el sensor, me esforzaré, y yo digo, son respuestas lógicas a lo que le estamos preguntando. Después Dani dice, tú puedes hacer otra cosa, y de repente hay un portazo. Entonces te digo, lo tienes captado en psicofonía, lo tienes captado con video y lo tienes captado con ruido ambiental. Eso es. Entonces yo digo, para un hecho específico hay tres cosas distintas que te están avalando ese hecho. Eso es. Y a eso es lo que voy. O sea, ojalá de obtener la mayor cantidad de evidencia para un puro hecho. Cosa que tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí, pasa. Aquí está. Y esto es lo que captamos nosotros. Y este es el análisis nuestro del lugar. Sí, hay actividad. Ahora, no significa que quien vaya le va a pasar lo mismo. Claro, es que es así. Es que es a lo que yo te quería llegar, Álvaro. Me acabas de dar pie a lo segundo que te iba a mencionar. Yo creo que hay un grave error en este mundillo y para mí el grave error es de que yo,
con gente que me he cruzado en el mundillo del misterio, por ejemplo, el Alamín. El Alamín para mí es un enclave muy interesante y llevo años y años, llevo desde el 2012 experimentando allí en el Alamín. Sacaré un vídeo también con Juan Antonio García, que es de Omega 4, un abrazo desde aquí a todos los compañeros, que ya hemos hecho la charla, pero ya la publicaré, y también lleva, igual que nosotros, experimentando allí ya 8 años. ¿Qué es lo que pasa, Álvaro? Pues que yo he hablado con gente y he invitado a alguien para que se venga o algo, y al principio sí, la gente es muy humilde, y venga, pues vamos a tal sitio, vale, perfecto, Daniel, venga, vamos, tal. Pero cuando ya lleva un poquito de tiempo rodado, se vienen arriba. Y cuando sale el tema, por ejemplo, del Alamín, te dicen, ¡buah! Pero si el Alamín está ya muy trillado. Y mira, Álvaro, a mí me sienta como una patada en las narices. Mira. La palabra está muy trillado. Me explico y termino. Sí. Porque tú vayas al Alamín, o sea, voy a poner el ejemplo conmigo. Porque yo vaya al Alamín y lleve 8 años experimentándolo, primero un respeto, que si vamos 8 años será por algo. A mí me encanta el Alamín. ¿Perdona? A mí me encanta el Alamín. A mí me encanta. Y encima, tú imagínate que yo te digo, venga, pues vámonos, Álvaro, si quieres que vayamos juntos, hacemos una conjunta en el Alamín. Y ahora ya está cerrado, ¿vale? Pero sí. Llegas tú y me dices, pero el Alamín está muy trillado, han ido muchos grupos, que tal, que cual. Y ya está. No significa. Eso no significa. Esté muy trillado, no hay fenomenología. Porque tú, por ejemplo, ya hayas estado con tu grupo hace un año y no captases ningún registro parafónico, ya quiere decir que como tú no lo has registrado nada, no has tenido resultados, ya no pasa nada allí. No estoy de acuerdo. Una cosa es tu experiencia de una noche y otra cosa es que no haya fenomenología allí. No, es que hay una cosa súper clara y yo lo tengo bien claro. O sea, si yo a un lugar tengo que ir 500 veces, yo las 500 veces voy a ir. ¿Por qué? Porque necesito estudiar el fenómeno. Necesito saber qué es lo que hay. Yo no voy por decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un directo y voy a sacar un video y chao. O sea, porque eso es para andar de farándula. Yo para farándula no estoy. No, y que tú me dices, Álvaro, a mí, tú, otro compañero, el Juan, el de Omega 4, justamente, el que he mencionado, y me llega Ángel Jiménez, por ejemplo, otro amiguete del mundillo, y me llegáis los tres hablando con distintas conversaciones y me decís, el Alamín no pasa nada, que tal, que cual. ¿Yo voy a dejar de ir porque vosotros tres me habéis dicho que no pasa nada allí? Yo quiero experimentar. Yo con Luis Merino y con los chicos de Omega 4. Hoy he estado hablando con Luis, justamente. Nosotros hemos corroborado psicofonía. Oye, ¿y qué te han dicho? ¿Qué has captado tú? A ver, hemos sacado psicofonías muy parecidas. Es que eso es lo bonito. Hemos sacado psicofonías muy parecidas. O sea, eso es compañerismo. Y ni siquiera hemos ido juntos. O sea, oye, y de repente, oye, pero aquí me sale que dice un sacerdote. Sí, mira, a mí me sale que cuando yo hice la pregunta por el sacerdote, se llama Luis. Mira, Luis. Y mira, a mí me salió tal. O sea, hemos intercambiado información respecto a un mismo lugar. Y las informaciones han sido muy parecidas. O sea, pero eso es muy bonito, porque además de que es parejo, estáis aportando datos entre ambos, registros parafónicos, resultados interesantes, y eso es ayudarnos entre todos, ¿no? Lo bonito es eso, no es de que yo voy allí, yo tengo el don de la palabra, tengo toda la razón y he obtenido esto. Y si voy allí y no he obtenido nada, Álvaro, no vayas porque eso no vale para nada. No, yo no soy de esa idea. Yo soy de que si quiero investigar el fenómeno o el hecho en el lugar y sacar más antecedentes, yo tengo que ir 1, 2, 3, 4, 5, 1000 veces si tengo que ir. Las 1000 veces irán. Y ya está, es así de sencillo. ¿Tú crees que, otra pregunta, Álvaro, ¿tú crees que el detonante puede ser la persona que vaya al enclave? Sí. Ponme algún ejemplo que recuerdes.
Dani, mi tocayo, por ejemplo, o el que tú quieras. Aparte de Dani, yo siempre que voy, siempre saco algo. Y hay gente que me ha dicho, oye, pero ¿cómo sacaste ahí? O sea, ¿te consideras tú el detonante en algunas ocasiones? Sí, en algunas ocasiones. Ajá. O incluso la cantidad de gente, el ánimo con que va la gente. El estado anímico. Sí, y si voy yo con buenas vibras o no. Porque me ha pasado que de repente yo he ido a la barranca y yo en la barranca no he sacado nada. Ajá. Y yo a la barranca no voy porque siempre me encuentro con gente. Eso sí es verdad. Mucha gente. Entonces, yo digo, ¿para qué voy a ir a la barranca si yo las veces que he ido no he sacado? Si yo que he ido no he sacado nada. Pero no eres quien para decir que que ese enclave no vale para nada. No. Que no me guste es una cosa, que a lo mejor he tenido la mala suerte que me he tocado con gente que ha sido mala vibra y yo no he sacado nada. Eso es. A lo mejor puedo ir otro día y sí logro sacar. Pero las veces que he ido, yo particularmente no he sacado nada. ¿Es por qué? Porque hay mucha gente dando vuelta ahí. Uh-huh. Pero sí, yo en el Alamín he sacado buena evidencia y en distintas partes buena evidencia. En otros lugares no he sacado muchas, pero he sacado. Y sí, que tengo que de repente digo, yo tengo que volver. Por ser, a mí me gustaría volver mucho al de Huela. Al de Huela, sí. Me encantaría volver, pero no vuelvo porque está esa población, la Cañada, no sé cuánto creo que se llama. Perales del Río, pero es que ahí ya es muy difícil entrar ya. Está difícil, aparte que las veces que he ido ha llegado la policía y me han sacado de ahí. Entonces, para evitar problemas, no voy. Si no se puede, no se puede, está claro. No quiere decir que el lugar sea malo. No. Para mí ese lugar es excelente. Para mí la Aldehuela tiene fenomenología. Sí, ya. Mira, vamos a aprovechar, quiero aprovechar con esto último mencionado. Otra pregunta me viene a la mente. ¿Cuál es tu sensación? ¿Hay fenomenología en el enclave? ¿O pueden ser, es una pregunta muy abierta, o pueden ser seres acompañantes, seres que vayan de paso? ¿Qué crees tú que predomina? Sobre todo, cada vez que vas a un enclave, ¿qué es lo que te transmite a ti, tu sensación? ¿Son seres que están enclavados allí? ¿Algún tiempo o lo que fuere? Tú me dices, ¿algún enclave específico o en general? En general. Mira, creo que en la mayoría hay entidades que están enclavadas en el lugar. Uh-huh. Ya sea porque hacen ritos, abren portales o no los cierran o un montón de cosas. Y sencillamente hay otros que son realmente lugares donde hubo sufrimiento y ahí queda la impregnación del sufrimiento, ya sea un matadero, sufrimiento animal, aunque no lo crean, pero sí eso queda muy marcado en el lugar. Belchite. O sea, hay cosas que sí son del lugar y hay otras que son atraídas al lugar. Como por ejemplo, pregunto, cuando unas personas hacen, por ejemplo, el método de la Ouija, si no saben cerrar el canal que han abierto, ¿tú crees, es una pregunta sobre la marcha, ¿tú crees que esas entidades que han abierto, que han salido de esa puerta, por decirlo de una manera, se pueden quedar allí? Mira, yo respecto a la Ouija tengo mis aprensiones. ¿Tú qué, perdona? Respecto a la Ouija tengo mis aprensiones. Ajá. Parto de la base que ahí tiene que haber una persona canalizadora que sepa guiar la Ouija. No cualquiera la puede hacer, creo. Nunca he estado presente en una,
y creo que nunca estaría porque no me atrae. Pero también es muy fácil también de engañar. Ahora, si a mí me dicen, vamos a hacer la Ouija, ya, hagámosla, pero luces apagadas y te pongo a grabar con una cámara full espectro. ¿Cómo me llamo? Y ninguno pongamos el dedo en el vaso. No, y pongamos, y que se mueva, y que me escriba el nombre. Te apuesto que las letras saben ir para cualquier lado. No digo que todas sean así, pero la gran mayoría, porque tú ahora levantas una piedra, hay un vidente, yo soy medium, no, yo trabajo con la Ouija, o sea, a ver, de ese porcentaje, ¿cuánto será real? ¿Un 5%? Que tenga la capacidad. Entonces... Pero es que ese ejemplo también, Álvaro, lo podemos nombrar con esto, con el péndulo. También. Por lo menos, yo lo que he leído y he tratado de informarme con el péndulo, lo trato de hacer, te juro, yo no lo muevo. Es respetable que todos digan, tú lo estás moviendo. No lo muevo. Y sí, me ha dado respuestas, ¿cómo se llama? Muy certeras. Muy certeras. Yo creo que puede ser. Es lo que te iba a comentar. Yo te creo 100% de que eres una persona honrada y no te quieres autoengañar con el péndulo. No. Pero opino... Disculpa, yo la vez pasada hice la prueba con un amigo. Él en Chile. Y yo puse un triángulo, un cuadrado, un círculo y una estrella. Y él dijo, yo voy a dibujar una. Se dio vuelta y dibujó. Y yo le pregunto al péndulo, ¿qué dibujó? Un triángulo. Un triángulo, le digo. Hijo puta, me dijo. Pero que se movió haciendo triángulo. No, se movió, me marcó el triángulo. Y yo le dije el triángulo, me dijo, lo voy a hacer de nuevo se da vuelta, hace otra cuestión. Péndulo, ¿qué es lo que hizo él? Un círculo. Y me dice, ¿y quién lo estaba haciendo? Me dijo, nada. Yo le pregunto y será suerte, será no sé qué, no lo sé, pero tú me muestras el papel, la mano, será la energía que capto, no lo sé. Después volvió a hacerlo por tercera vez. También le dije lo que era, y después le hizo por cuarta vez. Y también le dije, te digo, de las cuatro veces le dije lo que había dibujado. Y él, el papel en la mano, y yo decía, muéstrame la mano para ver si puedo captar energía. Y yo dije, Fíjate. Entonces le digo, es muy curioso, la verdad, ese caso. Por lo menos yo trato de ser lo más transparente posible en esto. Ojo, no estoy diciendo que yo no me vaya a equivocar. Hombre. Que yo no vaya a escuchar una psicofonía o parafonía y dijo Juanito, y en verdad dijo fulanito, sino porque lo escuché mal, o no lo sé. Nadie tiene el don de la palabra, yo pienso. A lo mejor no me di cuenta, tú te diste vuelta, pisaste algo y dije, oye, mira, un golpe. A lo mejor se olvidó el marcar. Pero trato de funcionar yo con la mayor blancura posible o la mayor transparencia posible. Y si tú te fijas que cuando yo trabajo, yo los equipos los dejo lejos. Yo no los dejo en mis manos. Yo los dejo de 3 metros hacia adelante. Yo no ando con... Pero también es para evitar dudas, también yo pienso, porque es que tú coges ahora mismo, coges este móvil, ahora que tengo aquí un segundo, y estás con la grabadora y cuidado, que tú con la mano puedes estar haciendo una pregunta y puede estar vibrándote la mano inconscientemente y eso puede crear un sonido metálico, lo que fuere. Entonces, déjala apoyada en un sitio. ¿Que quieres estar a 3 metros? Correcto. ¿Quieres estar a 2? A 2. A 5, a 5. Pero déjalo fijo. Es más, fíjate, ahí tengo la grabadora.
Ajá. Está en un trípode. Yo lo dejo ahí. Es más, yo le compré un trípode grande a esta grabadora. Entonces, la dejo ahí, que trabaje. Chao. Y si no, pesco otra de las chiquititas y la dejo en otra habitación y me voy. Y que trabaje solita. Yo no. Ya está. Es así. No. Y es más, cuando yo llego. Pero es que así evitas dudas, Álvaro. Yo cuando llego o entro digo, me voy, vengo llegando. Ya está. Sí, Chao, sí, sí. listo, y ahí está marcado. Sí, sí. Pero sí, como se llama, trato de el K2, que todo el mundo me transmitiendo y ay, mira el K2, mira el K2, mira el K2, mira el K2. Oye, pero déjalo 5 metros más allá, a ver si te marca. Me dan ganas de repente de comentarles, pero digo, ya sabes que más, Álvaro, no te metan la pata a los caballos y vive tu mundo y trabaja a tu mundo. Mira, pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinión personal tienes si ves una experimentación que la hagan en una casa habitada, con luz, pero bajada al general? ¿Qué opinión personal tienes que se acerquen a una pared? Y yo, mi mentalidad es que detrás de la pared hay tubos, y dentro de esos tubos hay cableado. Aunque esté bajada el general, si saltan picos en el K2, en el Melmeter, tu opinión personal, ¿le das credibilidad, no le das credibilidad? ¿Qué explicación tiene eso? Mira, depende, porque por lo que he trabajado yo el K2, el radio que capta, a lo mejor no puede pasar un muro, pero sí, si yo lo pongo al lado de la electricidad. No sé si me explico. Sí, sí. A lo mejor si lo pongo al lado del muro no me va a captar, pero si lo pongo al lado del televisor, al lado de un móvil, al lado que todavía ahí yo como, o sea, yo lo mejor para poder trabajar es dejar el equipo y alejarse, Evitar dudas y ver si está marcando. Pero si tú estás al lado de una mesilla y te saltan picos, vuelvo a repetir, la luz general está bajada, los fusibles. Por eso te digo, depende de qué es lo que tenga yo al lado, porque tú puedes tener a 2 metros y el móvil está funcionando, tiene energía, le puedes colocar, no sé, una powerbank, también te la puede captar. O sea, hay muchas cosas que te la podría captar el K2. Por eso, deja el equipo y ya déjate 4 metros con todo artefacto electrónico. Y fíjate que no te va a pescar. Es más, yo aquí a veces dejo el K2 y tengo unos parlantes y no me lo toma. Y si no te vas de ahí, los 4 o 5 que estéis presentes, hacer preguntas, pero no os piséis, dejar un tiempo-espacio entre pregunta y pregunta. Sí. O sea, dejar los 15, 20 segundos que corresponden. A veces no lo respeto yo, pero sí, ojalá una de las cosas principales es mantener el silencio sepulcral en una parafonía, en una grabación de audio. Captar el sonido ambiente, simplemente. Exacto, pero que generalmente nos falta el que habla y te jodas. Ya. A mí eso me pone mal genio. No se me, a ver, hago los directos, no se me nota, pero sí ya empiezo como a poner mal genio, como que empiezo a ponerme un poquito histérico. Porque no capto lo que yo quiero captar. No trabajan o no van al ritmo que me gustaría que fueran. Como que de repente no hay una sincronización en el trabajo. Sí. Te sigo. Cuando has hecho experimentaciones, tu opinión personal, como has dicho al inicio de los inicios, tanta gente, tal, se nota mucho la diferencia al ir a un enclave
siendo dos grupos o siendo el mismo grupo pero con amigos, invitados, lo que fuere, 10 personas, o se nota mucho cuando son solamente 2 o 3? Se nota, sí, cuando de repente me dicen, no, o sea, que yo voy con un amigo y van no sé qué, y de repente tuve un grupo como de 7 personas más, ya, listo, aquí, chakra. Por mucho que quieras, el control es muy difícil. No, por mucho que quieras decir, ¿sabes qué? Guarda el silencio, no falta aquí. Oye, mira, y lo que más a mí me enferma, me enerva, es el, oye, mira, no susurréis. Y me vienen a susurrar, y yo le digo, guarden silencio, porque después yo cuando analice esto me va a parecer como que un susurro, y si yo no me acuerdo el momento, o quién lo dijo, o quién, yo voy a decir, oye, me están susurrando, y a lo mejor yo lo voy a pasar como una parafonía. Yo siempre dije al principio que hagamos un reconocimiento de voces, y luego, si tenéis que decir algo en alto, a cualquier invitado le digo que lo diga en alto, que no susurre, para evitar dudas. Por eso cuando ha venido algún invitado y le ha dicho a cualquier compañero o a un servidor, oye, ¿qué tal? Yo siempre llamo la atención, oye, por favor, habla normal y corriente. Habla normal y corriente, porque como no puntualicemos este susurro, no, es para evitar dudas y no complicarnos la vida. Sí. Porque son registros que queremos tenerlos rigurosos, serios, así es como nos consideramos, y son registros que queremos que sean aptos para que poder corroborar que es una posible parafonía. Como te digo, es la manera que lo hago yo para trabajar. Y siempre te vuelvo a recalcar el análisis a posteriori. Eso es muy interesante. Pero estando allí in situ también es muy interesante, yo creo. Sí, es interesante estar en el lugar, a lo mejor transmitirlo para que lo vean algunas personas. O sea, a mi mamá le gusta. No, yo no lo hago por los directos, tú ahí te decantas mucho más que yo. Yo lo digo por la interactuación con el posible fenómeno. Sí, pero yo me refiero, yo hago el directo porque incluso a mi madre le gusta. O sea, le da miedo, pero le gusta. Entonces, sí, para que ella vea, transmito. Pero yo generalmente, yo nunca transmitía. Yo no transmitía. Si yo cuando recién llegué acá, como que de repente, y es más, yo no hago directo solo, porque yo soy como de muy pocas palabras. A lo mejor conversando con otra persona, sí puedo hablar, pero yo no me puedo parar aquí y decir, oiga, ¿sabes que hoy día vamos a hablar de la Ghostmeter Pro? La Ghostmeter Pro, y me pongo a hablar 3 horas. Yo no puedo. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes cuando estáis grabando el directo yo de repente no sé ni qué decir? A lo que quiero llegar, Álvaro, tú cuando haces preguntas y ves que un compañero se está yendo para otro lado, otro está en una estancia superior, o otro está pisando cristales, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes cuando no hay un control? Es mi pregunta. Rabia. Me empiezo a poner mal genio. Y digo, ¿quién no vengo solo? Yo es que lo llevo muy mal eso, sinceramente. Yo lo llevo súper mal. Yo es que el estar con el directo y estar hablando con tus seguidores... Pero ojo, yo el directo no... A ver, todo el mundo me critica que yo no leo los comentarios. Pues yo les digo, miren, ¿sabes qué? Si quieren ver el directo, se tienen que acomodar a cómo lo hago yo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Yo pongo el directo y yo hago como que estoy investigando. Yo no me preocupo del que, mira, ¿sabes qué? Yo veo una sombra que... A mí eso me da realmente lo mismo. Sí, que estás enfocando lo que están viendo tus ojos, pero no estás siguiendo la conversación, porque hay algunas paridas que yo leo en los directos que digo, pero aquí están para conversar entre ellos o para ver lo que el investigador está transmitiendo, que es lo que están viendo sus ojos. ¿Me sigues por donde voy? Sí, es más, yo tengo esto. Que es más, yo lo abro, le pongo trípode y lo dejo fijo ahí. Ajá. Apunto. Listo, ahí está. Ya, muchachos, aquí los voy a dejar, le digo. Ya. Y lo dejo ahí.
y yo empiezo a hacer mi investigación solo. Ahora, si quieren hablar entre ellos, que hablen entre ellos. Yo no voy a leer lo que... A lo mejor de repente vengo a ver cómo está la grabación y le responderé alguna pregunta ya que vine. Pero yo particularmente... se desmayó. No estoy dedicado a estar respondiendo cosas. Yo no. Es más, hay una chica que es de Valencia, que de repente ella, que la tengo como administradora del grupo, y ella cuando hago el directo, ella le responde. Ella me ayuda, ella le responde de su casa. Miren, ¿sabe que Álvaro está haciendo el directo así, porque él está investigando? Y yo, si puedo, le voy respondiendo. Entonces, una persona le está respondiendo miles de preguntas que hay. No yo. Yo es que ahora, sí, yo tampoco soy del que me paro ahí y empiezo a decir, ¿sabes qué? Hay 2 personas, así que yo no parto hasta que hayan 50. Yo llego, pongo, me paro, hola muchachos, ¿cómo están? Estoy en tal lugar, esto, esta es la historia, ahora nos vamos a dedicar a hacer la primera toma de contacto. Bueno, la primera toma de contacto yo voy y les voy hablando, mire, ¿sabes qué? Este lugar es así, o sea, para que más o menos entren en onda, sepan el lugar que lo que están y ponerlo en antecedentes. Ya, tomamos los puntos calientes del lugar, entonces nosotros nos vamos a dedicar a instalar los equipos. Instalo los equipos y me dedico yo a investigar. Si esto no es ni crítica constructiva ni nada, esto es un comentario de que cada uno lleva su línea de experimentación y hay unos que hacen directos, otros que no hacen directos, y por mi parte, mientras todos somos felices, adelante. Pero claro, cada uno expone los pros y los contras, pero aquí cada uno que haga lo que quiera, por supuesto. No, lógico, pero como te digo, yo en mi caso es lo que hago. O sea, y de repente muchos me dicen, no, es que tú no te preocupas. Y a mí no, la verdad no, poco me preocupa el estar respondiendo comentarios de... Ahora, ¿me dedico al directo o me dedico a investigar? A las 2 cosas no se puede. Es que has tocado el kit de la cuestión para mí. Acabas de tocar el palo. A ver, yo estoy haciendo un favor en mostrarle el directo para que puedan ver, para que, bueno, que la gente que le guste lo vea. Pero yo no voy a estar dedicado. Mira, ¿sabes que tú me estás preguntando que hay una luz verde? Sí, no, que la luz verde es la estrella que va cayendo. Hay un niño detrás tuya. Otra dice que hay un señor, el otro dice que hay un tal. Es que, mira, yo esto que acabas de mencionar, te recuerdo que cuando me invitó Jorge Arijona en la Puerta de la Pirámide para presentar el libro, tú ahí estabas todavía. Yo desconozco los motivos por qué no estás ya, ni te lo voy a preguntar. Pero me acuerdo que estabas tú, estaba Mapi y estaba Ekaterina. Y saludos para ella, por supuesto, y para Jorge. Y me acuerdo perfectamente que cuando me hicieron la entrevista del libro, estabas tú sentado a la mesa y os lo comenté. Os dije, es que para mí, mi opinión personal, ¿vale? Sin ningún tipo de crítica de malas, para nada de verdad, pero lo que dije en ese programa te recuerdo que es lo mismo, viene a contar lo mismo, que es que para mí, estando con los directos, estando pendiente tanto del público, oye, mira, estás diciendo Pepita esto, Manolito está diciendo lo otro, vale, vete para allá, vale, tal, y ves a los compañeros que uno está pisando cristales, el otro está haciendo esto. Para mí ni hay un control ni hay nada. Entonces, como tú has dicho, el público o la investigación. Yo lo que os dije ese día en la radio, te lo recuerdo, es que yo en una investigación, como quiera determinarlo, yo no puedo estar pendiente del exterior. No. Así es como lo nombré, porque para mí eso es estar pendiente del exterior, y yo quiero estar con todos los sentidos donde me encuentro. Y cuando hago una pregunta, lo único que pido y solicito es silencio absoluto. Sonido ambiente, que es lo que quiero que graben nuestras grabadoras, y tenerlo controlado al máximo. Sí, es más, yo si quiero eso, que me digan qué es lo que ven, yo les puedo hacer un directo, pero antes que yo investigue, que me digan qué es lo que ves, qué es lo que... A ver, yo de repente lo hago con una amiga que son videntes
Y yo no hago el directo, pero sí las llamo por teléfono, por WhatsApp, y le hago una videollamada. Oye, sabes que ya estoy aquí en el lugar, mira, te voy a mostrar el lugar. Pero es porque yo estoy tratando de buscar antecedentes, tratando de lograr puntos calientes, tratando de... Pero ya una vez que ya tengo esos antecedentes, eso se corta y vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Puedo hacer el directo, pero yo dejo la cámara ahí. Dejo el directo ahí. Que de repente pase por la cámara para ver cómo está la grabación y yo les dé algún antecedente a ellos. Esa es otra cosa, pero yo no estoy 100%... Oye, ¿qué dijo fulanito? A mí eso que menos me interesa. Es más, te digo, si yo de repente digo, ¿sabes qué más? No hago ni directo. O sea, yo lo hago por un favor. O sea, es para que la gente vea y disfrute un ratito. Pero sí, me parece muy bien. No me haga partícipe de los comentarios, sino que me dejen hacer lo que lo que ha sido, lo que vive, lo que sientes allí y lo que percibes. Es que, por ejemplo, hablando, te voy a hacer una pregunta de una experimentación. ¿Has vivido en alguna ocasión una clarividencia? ¿Olores? Olores, no en la investigación, pero sí en tour. Sí. Y he visto también. ¿Has experimentado una fantasmogénesis? Explícate, cuéntanoslo, si se puede saber. No quiero. No, sí. Vale. Mira, he visto sombras. No, pero estoy partiendo con sombras en Chile. Y un día nosotros estábamos en un tour, que hacíamos un tour en el preventorio de los niños. Uh-huh. Y de repente estamos en la parte donde estaban los armarios, donde llegaban la ropa de estos muchachitos, que eran... Y de repente yo siento que pasa algo frente mío y como que me toca el brazo. Pero me iba a ser algo chiquitito. Y yo hago así. Y una chica me preguntó, ¿tú lo viste? No lo he visto nada, yo le digo. Al fin y al cabo le dije que sí. Esa misma chica me habló que veía a Carolina conmigo también. Después, otra vez, en el mismo lugar que estamos haciendo otro tour, estábamos terminando el tour y veo que pasa una sombra de un niño como de 15 años corriendo por los vehículos. ¡Fum! Yo le digo, antes que se vayan, revisen los vehículos. Y todos los vehículos tenían manitos. Hola. Y creo que por ahí tengo una foto. Que estaban unos... Y después, en otra oportunidad pasó lo mismo. En esta oportunidad fue como que el niño se mojó el dedo. Y como para poder llegar en un camino de tierra, el auto se empolva, ¿no? Empolvadito. Pero parejo. Pero aquí, como que hizo así. Y hizo como una F. Y quedó como marcado la F como con barro. Esa foto se me perdió. Bueno, y la otra que vi yo fue cuando fui a un hotel aquí, un hotel abandonado, y salí un poquito cabizbajo porque no había sacado mucha información, un par de ruidos, un par de clariaudiencia. Y dije, ya qué mal. Guardamos las cosas en el vehículo y me hago así en el vehículo, la parte de atrás. Dije, vamos a fumar un cigarro. Estoy fumando un cigarro y de repente veo que viene una niña corriendo, media brumosa, media color grisáceo,
hacia mí, pero te digo unos 10 metros de distancia. Y yo le digo Antonio Molina, creo que lo entrevistaste una vez. Antonio Rodríguez. Ese mismo, Rodríguez Molina. Un abrazo desde aquí. Le damos un saludo ahí al Antonio. Tiene su grupo, Patrulla Extranormal. Ha estado ya en un de tú a tú aquí con nosotros. La cosa es que yo le digo, ilumina, y él no sabía dónde estaba. Yo tenía que apuntar, yo iba hacia allá. Y yo en eso salgo corriendo a tratar de encontrar a la niña, y cuando pasan por un poste que no tenía alumbrado público, no tenía electricidad, porque estaba sin cable, sin nada, se me desapareció. Y de repente yo digo, oye, ¿para dónde está? ¿Para dónde se fue? Si... Fíjate, pero lo visualizaste claramente. Claramente, si después yo hice un directo y la gente me preguntaba qué me había pasado, qué es lo que había visto. Si habíamos terminado, y dije, no, o sea, es que acabo de ver una niña, te juro que mal. Fíjate. Vamos, entonces, Álvaro, junto con Antonio, tuviste esa experiencia y desapareció claramente. Exacto. Pero creo que Antonio no se percató porque él estaba mirando hacia otro lado. Él estaba mirando por la parte... Yo estaba apoyado en la parte trasera del vehículo y él miraba hacia las puertas del vehículo. O sea, estábamos perpendicular. Y otras veces lo habrá vivido Antonio y estabas tú y no lo has visto o no lo has sentido. Si es que esto es como yo siempre digo, el dónde, el cómo y el cuándo. Sí, el fenómeno es tan inteligente que actúa donde quiere, como quiere y cuando quiere. Y con quien quiere, incluyo. Sí, sí. Es que es inteligente. Como te digo, yo ahí, sí, eso han sido como las pocas veces que he logrado captar algo. Ahora sí, he tenido que me han empujado, que el peluche me lo tiraron en la cabeza. Otra vez estaba hablando con un amigo de México y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Siento que me están moviendo los equipos aquí. Le dije, no, pero debe ser mi subconsciente que de repente, oye, no, pero de nuevo. Y me dice, enfoca con la cámara. Y yo le pesco la cámara y se la pongo a mirar y de repente salta un equipo. ¡Bah! Y dijo, oh, no lo grabé. Me dijo, pero lo vi en directo. O sea, es que es a lo que yo me baso, Álvaro, siempre, que la aparatología es imprescindible, totalmente de acuerdo. Es muy interesante en una sesión parafónica, en un análisis parafónico. Hay que llevar aparatología y grabar de la manera que podamos. No, pero te estoy diciendo, lo que te estoy comentando fue aquí. No, pero escúchame, si a lo que quiero llegar, Álvaro, es de que se pueda mostrar al público, se pueda demostrar, defender tu testimonio, porque lo has captado mediante vídeo o mediante grabadoras. A lo que yo quiero llegar, que para mí, llámame egoísta, es que lo que más me apasiona es individualmente o grupalmente el vivir fenómenos. Sí, y sí. Es que existen los fenómenos, sea clarividencia, sea ese olor putrefacto, por ejemplo, sin venir a cuento, llevando 2 horas en un sitio, en un enclave, en una estancia, y que todos grupalmente al unísono digamos, mira, habéis apreciado este olor, mira, habéis olido este olor. Y respecto a eso mismo, nosotros estamos en un cementerio y estamos en el pabellón 60, pabellón 50, algo por ahí, creo que hace poquito subí una foto del lugar. Y nosotros estábamos hablando, porque ese pabellón tiene, o ese cementerio tiene un porcentaje como de 15 a 20 personas muertas al año que se van a ahorcar a ese lugar. ¿Ahorcar? Sí. Fíjate. Hay una, voy a hacer un café mientras hablas. Hay una energía, pero tremenda. Entonces, ahí estamos hablando de un personaje específico y de repente empezó a salir un olor putrefacto. Sí. Dejamos de hablar, se cortó, se paró ese aroma, volvimos a hablar
volvió a reaparecer, pero la gente así. Así. Fíjate. Y no era yo ni César, sino era toda la gente que había participado en el club, estaba así. Y no, oye. Pero sí, han sido como cosas muy puntuales, lugares muy puntuales que he logrado captar, la audiencia también. ¿Y no te ha pasado veces, Álvaro, que has vivido un fenómeno, habéis vivido un fenómeno clarísimo, totalmente claro, y el fenómeno es tan inteligente que ha sido en el momento que has dejado de grabar o que has apagado la videocámara o lo que fuere? Sí. Que has dicho, me cago en la leche, o sea, yo nunca me voy a preocupar de que no pueda grabarlo para presentarlo, pero que digas, jolín, sí que era digno de mención, la verdad, mínimo, uno de los lo presente públicamente o no lo presente, pero era digno de tener ese registro que hemos posiblemente obtenido. Uno de los fuertes fue cuando me afirmaron los pies y me caí por la escalera. Y justamente me grabaron cuando rodé escalera abajo. ¿Sí? Sí. Fíjate. Y yo lo puse con música cómica, así por ahí como de la Warner Brothers. Se puede caer, tiene sus riesgos, pero también pienso que, ¿sabes por dónde voy? La gente es responsable de los sitios que va. No, la gente es responsable de ir a los sitios, quiero decir. Ah, no, pero si me caí yo. Ya. Si me refiero por ti y otras personas que se caen de las escaleras y no es responsabilidad de nadie, sino del que va, del testigo que va. Ya está. Con la señora. Sí, por eso te digo que eso, ahí nadie tenemos culpa. Todos tenemos, sabemos el riesgo que tienen estos lugares, estos maravillosos enclaves, y si vas, sabes que te la estás jugando. Y otra vez andado con Dani y fuimos a Viana de Cega. Y yo hice Valladolid. Hicimos un primer directo mostrando el lugar, cómo estaba. O sea, ni siquiera era investigación. O sea, estamos en el lugar, este lugar, aquí, mostrando el lugar nomás. Entonces, como ya habíamos mostrado gran parte, yo corto el directo. Sí. Guardo el móvil y con Dani entramos no sé qué parte y el edificio empezó a gruñir y a temblar. Un ruido fuerte que con Dani nos quedamos mirando. ¿Y esto qué? Dije, aquí no pasa el tren, aquí no tiembla. Pero el edificio, mira, el día que hables con él, pregúntale. Sí, justamente en el libro de Respuesta del Más Allá de un servidor, le invité a que cuente algún caso que haya sido señalado para él, interesante, y justamente en las páginas que escribe él de experiencia vivida, que tenía el gusto de que estuviese ahí, habla del Viana de Cega, justamente. Sí, es una clave muy interesante, la verdad. Sí, no, yo tengo que volver a este lugar. La Viana de Cega hay que aprovechar y ir, sí, que la verdad es que hay fenomenología. En ese enclave yo lo tengo muy claro. A mí me interesa muchísimo ese sitio. Lo que pasa es que nos pilla lejos, pero si se pudiese, hubiese sido pues como hemos hablado anteriormente, como la Alamín. Hubiésemos ido 500 veces si se puede. Ya va mucha gente, ya matan el lugar porque la gente va y se va a hacer botellones. Ya. Lo que no, vamos a decir lo mismo, no significa que no exista fenomenología, pero mata el lugar porque tú no vas a ir, no vas a volver, porque te vas a encontrar con personas y que de repente vas a perder el viaje. Por eso yo siempre intento que sea Valladolid, sea donde fuere, o en Madrid mismo, intento tener un plan A, B y C, si es posible. Sí. Porque yo irme a Valladolid, a Viana de Cega, y que haya botellón o una fiesta,
a mí me partiría entero el tener que volver al hotel porque nos han dado la noche y es que no hay nada controlado ahí, es imposible. No. Entonces tengo un plan B y C en Valladolid por esa zona para poder experimentar y no perder la noche. Ahora que en esos 3 enclaves ya nos parten, pues se ha intentado al menos, la ilusión es toda. No, lógico, sí. En querer uno no se queda, quiere hacer cosas, ¿sí? Pero sí hay lugares que de repente te matan el lugar porque se van a hacer botellones. Por desgracia. Vuelvo a insistir y recalcar, no es que no haya o no exista fenomenología en el lugar, sino es que tú vas a ir al lugar y te van a ensuciar la investigación. Y no logras el control concreta. El control. Bueno, atiende esta pregunta que te voy a hacer. Mira, como siempre digo, en una entrevista que estuvimos haciendo a don Pedro Amorós, me salió que escribí una noche y esta pregunta se la estoy formulando a los invitados de tú a tú. Así que te ha tocado. Atiende y a ver qué opinas. Álvaro, habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Eso ya lo has dicho. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Yo creo que eso es lo que nunca vamos a ver. Porque mira, yo parto de la base que, mira, de repente hay cosas que sí te pueden decir claramente que son entidades o que fueron personas de este mundo las que te hablan. Pero también he llegado a la conclusión que también los seres grises también te hacen la parálisis del sueño. Ajá. Entonces, ¿no será que de repente cuando te generaliza la parálisis del sueño, aunque yo gran parte de la parálisis del sueño la veo por una parte psicológica, ¿no será que ellos también influyen? ¿No será que también cuando hacemos psicofonías con las señales que mandamos, será como, llámalo así, como una clave Morse y un ovni? Lo llamo de esa manera porque ser más evidente, como específico, te respondan ellos, y a lo mejor la conversación que tenemos en ciertos casos es con seres extraterrestres y no son seres. Yo lo veo que... Corrígeme, perdóname que te corte rapidísimo, pero corrígeme si me equivoco, pero la Spirit Box se creó para eso, ¿no? Sí. Corrígeme si me puedo equivocar. Sí, para eso la crearon. Y, como te digo, o sea, en ciertos casos no tendremos alguna respuesta también inteligente por parte de ellos. O sea, es algo que yo digo que la ufología y lo que es la parte paranormal o la parapsicología o parapsicobiofísica, sí. La parapsicología, como después corregí, van, es mi apreciación, van totalmente ligadas una de otra. Sí. Van de la mano. O sea, aquí hay que empezar a unir cabos y poder ir sacando cosas, pero la verdad absoluta no la vamos a tener, porque nadie ha vuelto de la otra vida y te ha dicho, sabes que es así, es realmente lo que te hablan. Pero sí nos han dado mensajes cortos y concisos. Cortos, sí, eso lo tenemos claro, pero llegar a tener algún contacto, yo creo que los contactos son los que lo tienen, son las personas que están más evolucionadas, los medios, algo así, que tienen la capacidad de poder ver o poder verlos y poder recibir los mensajes.
Porque una interactuación completa, por mucha paratología, por mucho siglo XXI, por mucho... No, nunca vamos a llegar a una respuesta 100% verídica. El hombre quiere avanzar, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es más, si me permites incluir a tu testimonio, a tu opinión personal, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Me ha impresionado lo que has dicho, de verdad, porque es que estoy muy a la par. Si me permites incluir también, yo creo que no se lo permiten el tener una interactuación clara. No, yo creo que mira, lo mismo pasa con yo no estoy muy al tanto respecto a esto de los viajes astrales ni mucha evolución. No, eso no estoy muy, me gustaría saberlo mucho más. Pero sí, como sabes tú, que en los viajes astrales tú puedes ver hasta el futuro. Pero eso no se está permitido darte a conocer. Entonces, por eso es una parte que tú la tienes bloqueada. Y tú siempre que duermes sales, pero tú no recuerdas. ¿Por qué? Porque no estás autorizado a cierta información, a ciertos antecedentes. Es más, yo de repente he hecho psicofonía y de repente he preguntado quién no los deja hablar, y de repente me dicen Dios. Entonces digo, bueno, si Dios no los deja hablar, es porque nosotros no estamos evolucionados, no estamos capacitados para poder saber la información. Entonces, difícilmente lo veo que nosotros, me refiero como de los cristianos, podamos tener una interacción totalmente pura y limpia con algún ser del más allá, con un familiar, con un extraterrestre, llámalo como quieras. Y yo creo que cuando estemos totalmente preparados para eso, recién nosotros vamos a poder empezar a ver lo que son los extraterrestres. Pero en esta vida terrenal. Sí, cuando estemos preparados. Pero como no lo estamos, todavía nos falta un poquito más de evolución. Sí queda así. Estoy de acuerdo contigo. Un par de vueltas. Pero luego te das cuenta... Y lo mismo pasa con los espíritus, con nuestros familiares. Ahora, los que tienen la capacidad tampoco lo hacen así como de buena y primera, porque sacan lo que sabía yo, lo que conversaba con alguna medium, sacan del ámbito donde está el ser querido y lo llevan a un terreno donde ellos lo pueden ver. Entonces tampoco tienen la capacidad de llegar a donde están. Entonces, porque algo nos falta evolucionar, y cuando estemos el 100%, ni siquiera vamos a ocupar aparatología. Entonces, si no necesitaremos aparatología, yo es que me quedo en eso, en Carpe Diem, disfruta el momento, lo que se siente en una experimentación, porque se siente, se percibe, se siente, se carga. Sí, claro. Pero ¿te has dado cuenta de un detalle, Álvaro? ¿Te has dado cuenta que se dicen que hay muchas dimensiones, mundos paralelos, pero yo creo que la mayoría el ser humano, el hombre, yo pienso que te das cuenta, te has parado a pensar en alguna ocasión, me puedo equivocar, pero ya que estamos profundizando y estoy disfrutando, te has dado cuenta, Álvaro, que por muchas explicaciones que se dé de posibles dimensiones, más dimensiones, mundos paralelos, etc., como dije anteriormente, te has dado cuenta que al final el hombre, el ser humano, siempre se decanta más a los seres fallecidos. Intentamos interactuar, y aunque menciones tú a los extraterrestres, la mayoría de la finalidad yo creo que es eso, es intentar interactuar con nuestros seres queridos. Sí, porque yo creo que en el fondo, aunque no lo digamos en alto, creo que ese es el gran fin que tenemos todos. Me puedo equivocar, ¿eh? Sí, es que lo que pasa es que es lo que tenemos hasta el momento lo más tangible.
Porque a ti te dicen, te muestran un ovni, el ovni, sí, el ovni. Pero te muestran una foto, puede estar tu casa, está hablando de un extraterrestre. ¿Alguien ha visto algún extraterrestre? Nadie lo ha visto. Ahora, cosas paranormales sí son más factibles de poder apreciarlas. Que le tienen el peluche en la cabeza, que sí, la sombra, una parafonía, que la sombra, o sea, es más fácil ver eso que ver la parte ufológica. O sea, en mi apreciación, como te digo, puedo estar equivocado, pero sí lo que aprecio yo, que es más fácil demostrar, entre comillas, porque no es científicamente esto, la parte paranormal. Que esto es una paraciencia. Sí. Entonces la pregunta, aunque me dedujo ya un poco la respuesta, pero ¿vida después de la vida? Vida después de la muerte. Ya, y vida después de la vida también te puedo decir. Sí hay. Yo creo que sí. Yo soy un convencido que sí. Ya somos dos. Yo soy un convencido que sí, que después de esto no solo queda en que el cuerpo se entierre, se creme o qué hay, sino hay algo más. ¿Qué es lo que hay? No lo sé. Cada vez que investigo, cada vez que voy a una investigación, quedo con más dudas. Totalmente de acuerdo. Pero sí creo que hay algo más después de esto. Que sí, te digo, con lo que nos comunicamos, no sé lo que es. En cierta parte puedo decir que son entidades, que hay cosas que sí he tenido yo respuestas que te podría decir sí, son muy inteligentes, y sí, podría decir sí, estas son. No te lo doy 100% firmado porque no es una ciencia, pero sí. Pero también podemos tener otras respuestas de otros seres. Y ahí quedamos. La verdad es que estoy de acuerdo en que cuando empiezas a experimentar y vives fenómenos paranormales, como la palabra dice, estoy contigo totalmente de acuerdo de que a día de hoy, lleves los años que lleves experimentando, tienes un mar de dudas mucho más amplio que cuando empezaste. Sí, estoy de acuerdo. Te digo. Y además, como te digo, yo soy súper crítico en mis investigaciones. O sea, yo trato de buscar siempre, o sea, y yo siempre lo digo, busco la parte lógica de lo que está pasando. Ahora, y vas descartando. Sí, ahora, cuando me tiraron el peluche, yo no encuentro la parte lógica. Ahí no. ¿Por qué? Porque parte hace que el peluche está atrapado entre el techo y el parlante. Entonces está firme y cayó en forma de L de ahí para acá. Entonces yo dije, bueno, si se soltó, lógicamente esto va a caer hacia abajo, recto, pero ¿cómo va a llegar al lado? Mira, Álvaro, me acabas de recordar, es que yo entiendo que indagues tanto con el peluche porque alguien que no le dé mucha importancia te ve y dice, y te escucha y dice, bueno, qué cansino con el tema del peluche. No, pero es que yo corroboro lo que está diciendo el amigo Álvaro. ¿Por qué motivo? Porque es muy significativo. Es en un momento que se estaba hablando que cae de la manera que cae. Y te pongo un ejemplo. Yo estando en el orfanato que conocemos ambos, estaba la amiga Caterina, estaban otras personas más, o sea, incluyendo a Misterios Dagian, que fuimos los que propusimos hacer esta experimentación en el orfanato, y junto con los invitados estuvimos haciendo pruebas, tal, pero yo no estaba convencido, Álvaro. Yo tenía mis dudas esa noche y mentalmente dije, yo necesito una prueba clara porque es que no estoy convencido si esto es cierto o aquí alguien está vendiendo la moto, hablando mal y pronto. ¿Y sabe lo que me pasó? Sí.
cuando finalizamos, estaba pensando esta cabecita eso, y cuando ya empezamos a recoger me quedo solo en la estancia, los demás se van a por los sensores de movimiento, tal, y cuando estoy pensando eso mentalmente, me acerco a la videocámara, que estaba recogida con sujeta lo que es con el trípode, y aun estando atada la videocámara con el trípode, debajo sabes que tiene la base del trípode, donde las patas, bueno, pues ahí estaba apoyada una linterna, y esa linterna era un cabezal. Bueno, pues te puedes creer que mientras estaba yo pensando eso, me acerco y fíjate que no tiene sentido, pero voy con la mano abierta. Cuando, por lógica, tú eres más alto que el trípode, pues vas a cogerlo así y ya está, ¿no? El cabezal. Bueno, pues te puedes creer que me dio, mientras pensaba eso, por hacer así con la mano, y estando a una distancia de 30 centímetros, ¿te puedes creer que la linterna hizo así? ¿Sí? Y se apoyó en mi mano. Sí, es que lo que pasa es que hizo así, a 30 centímetros y hizo así. Es que lo que me quedé mirando y dice, ¿cómo se explica esto? Pues te digo, o sea, y yo le doy el peluche porque hay respuestas lógicas que podría dar. O sea, sí, el peluche se soltó y cayó recto, pero que caiga en forma de L, ¿qué explicación puedo dar ahí? Algún día lo sabremos. Si es que lo llegamos a ver. A saber, última pregunta, Álvaro, para terminar. ¿Alguna experiencia extracorpórea has vivido? No. No te hablo de viajes astrales, de ir al futuro o al pasado, como hemos hablado anteriormente. Prefiero verte fuera de tu cuerpo. Nada, ¿no? Sueños, pero es que... Pero no, nada. Sueños que han sido como recurrentes, que me he visto en un ataúd, un par de veces que me he visto de primera persona, acostado en el ataúd y viendo a mis familiares actuales y con el vidrio en la cara, y por eso yo tengo una foto en un ataúd, porque era para ver si era lo que yo estaba viendo. O sea, sueños lúcidos, pero ¿has tenido alguna vez algún sueño premonitorio? No, que yo recuerde no. Y el otro sueño que te digo ha sido que he visto que ha sido generalmente al otro día el mismo sueño, pero me he visto como parado sobre un techo de cristal, mirando hacia abajo, donde me veo yo y donde veo a mis familiares que están mirando el féretro. Pero más allá de eso, he sido como lo más fuerte respecto extracorpóreo, nada más. Eso ha sido lo único. Pues nada, Álvaro, que me gustaría, si quieres contar alguna cosa a los que estén iniciándose en el misterio, o algún consejo, o alguna cosa que te pida el cuerpo, aquí estamos, aquí estás en tu casa, nunca mejor dicho. Cuenta si se te ha quedado alguna espinita por contar. No se me ha quedado ninguna espinita. Creo que ha sido como súper agradable, súper enriquecedor esta conversación. Consejo para los que se están iniciando: siempre con la verdad, que no anden con el jueguito de estar inventando cosas. Y para eso tienen que leer. Si quieren ocupar PCB7, ocupen, pero háganla, trabajenla como debe ser. Y después de toda investigación, un análisis profundo a lo que lograron captar. Grabadora, también recomendable, también un buen análisis de los audios. Mientras más información tengan,
es mejor. Totalmente. Si quieren tener aparatología como lo tengo yo, ¿por qué? Porque yo investigo de otra manera lo que investigan otras personas, porque trato de, como te digo, de captar la mayor cantidad de evidencia. Y si es así, tienes que tener aparatología. Si no, no. O sea, tratar de hacerlo, insisto, lo más legal posible, lo más transparente posible, con tus virtudes y con tus errores, pero ser tú. Ser Sí, tú. señor. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Rigurosidad, seriedad, respeto y aprendizaje. Sí. Totalmente de acuerdo. Si nos hace eso, tenlo por seguro que vamos a andar buscando ahí los likes y tengo 10.500 personas que me ven. A Eso mí, es terciario. Secundario no es terciario. por eso te digo, o sea, si queremos eso, cómprate una grabadora, cómprate esta maquinita y dale. Y hacer la película. Y hacer la película, pero lamentablemente eso ensucia al resto de los que hacen el trabajo bueno. Pues muy bien, Álvaro. De verdad que me ha sorprendido porque nunca hemos estado, o sea, hemos estado hablando telefónicamente y tal, y en persona hemos estado, pero así estar solos de tú a tú me ha parecido muy enriquecedor, sinceramente. Como siempre digo, he aprendido mucho. Hoy he escuchado vertientes que nunca me había planteado y me creas más dudas, como siempre. Pero es puro aprendizaje y me quedo con las palabras que he dicho anteriormente, que es la razón de tus palabras. Respeto y aprendizaje. Y ser legal a ti mismo. Como te digo, mientras más dudas hay, es mejor para uno porque más quiere aprender y más quiere buscar. Eso es. Sí, señor. Hay que ser buenos y dormir tranquilo. Y yo duermo muy tranquilo. Con mis virtudes y mis errores también, lógicamente. Yo duermo tranquilito, yo pongo la cabeza en la almohada y no sé nada hasta el otro día, pero sí. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero intencionadamente no. No. Pues nada, Álvaro, de verdad, Sí. macho. Te agradezco, muy bien. Te agradezco la invitación de tú a tú. Digo, realmente enriquecedor. Un placer. Un placer. Gracias. Cuando quieras estás invitado de nuevo, cuenta con ello. Pues nada, chavalote. Pues nada, chavalote, que a ver si nos vamos un día, hacemos una experimentación conjunta y está muy bien hablar así, pero también estar físicamente ya cuando nos dejen por fin, pasar de fase y de comunidades. Aquí estamos, ¿vale? Listo, que estés muy bien, que descanses, buenas noches. Venga, me lo he pasado muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.